Se quedó parada bajo la nieve con una orden de desahucio en una mano y la lista de regalos de Navidad de su hija en la otra, sabiendo que no podía permitirse ni uno solo de los artículos que figuraban en ella. Pero 3 semanas más tarde, la camarera, que apenas podía pagar la calefacción, descubriría que la destartalada cabaña de Papá Noel que había heredado no era solo un refugio. Escondía en el ático un secreto valorado en $260 millones que lo cambiaría todo. Antes de explorar este increíble viaje, asegúrate de suscribirte, porque mañana tenemos una historia muy especial para ti que te dejará boquiabierto. El viento de diciembre atravesaba el abrigo raído de Maya Chen como si tuviera una venganza personal. Estaba de pie frente al restaurante de Ross, en el pequeño pueblo de montaña de Pinewood Ridge, Colorado, observando cómo las luces navideñas cobraban vida a lo largo de la calle principal. Eran hermosas, parpadeando en rojo y verde contra la oscuridad del atardecer. El tipo de escena que pertenecía a una postal. Pero Maya no podía permitirse comprar postales. Ya no podía permitirse casi nada. A sus 34 años, parecía mayor. El tipo de envejecimiento que proviene de demasiados turnos dobles, muy pocas horas de sueño y demasiadas preocupaciones que se reflejan en las arrugas alrededor de sus cejos. Su cabello oscuro, recogido en una coleta que había visto días mejores, mostraba mechones de canas prematuras que no tenía tiempo ni dinero para cubrir. Sus manos, agrietadas y en carne viva, por las interminables horas lavando platos y limpiando mesas, temblaban ligeramente por el frío. Dentro del bolsillo de su abrigo, doblada en un pequeño cuadrado, estaba la notificación de desahucio. 30 días, eso era todo lo que tenía. 30 días para conseguir $800 de alquiler atrasado o ella y su hija Sophie, de 8 años, se quedarían en la calle en diciembre, 3 semanas antes de Navidad. Maya se había mudado a Pinewood Ridge hacía 4 años, huyendo de un matrimonio que se había vuelto tóxico, de un hombre cuyas manos se habían convertido en puños, de una vida en Denver que poco a poco la había ido asfixiando. Había llegado con Sophie, que entonces solo tenía 4 años, con nada más que 2 maletas y un corazón lleno de esperanza desesperada. Pensó que un pueblo pequeño sería más seguro, más tranquilo, más fácil, y era más seguro. Eso se lo concedía, pero más fácil. Eso había sido una mentira que se había contado a sí misma. El apartamento encima de la ferretería era pequeño, estrecho, y tenía goteras cuando llovía, pero era suyo. Un lugar donde Sophie podía dormir sin oír gritos a través de las paredes. Un lugar donde Maya podía respirar sin miedo. Ahora, incluso eso se le escapaba de las manos. Tenía 3 trabajos. Camarera en Rosie's Diner desde las 6:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, limpiando oficinas en el centro de 3:00 a 6:00, y turnos los fines de semana en la tienda de comestibles cuando necesitaban ayuda extra. Sophie pasaba la mayor parte del tiempo en el programa extraescolar, haciendo los deberes en un rincón, mientras otros niños eran recogidos por padres que llegaban puntuales, que no parecían agotados, que no se disculpaban por llegar tarde. Maya abrió la puerta del restaurante y la campanilla sonó sobre su cabeza. El calor le golpeó la cara junto con el olor a café, grasa y pasteles. Rosie, una mujer de unos 60 años con el pelo gris recogido en un moño alto y una voz grave, levantó la vista desde detrás del mostrador. «Llegas tempranos», dijo Rosie mirando el reloj. «Son las 4:45». «Lo sé», dijo Maya en voz baja. «Esperaba poder hacer algún turno extra que tuvieras. Quizás la semana de Navidad. Sé que hay mucho trabajo». La expresión de Ross se suavizó. Siempre había sido amable con mamá, a su manera brusca. «Cariño, ya tengo todo el personal que puedo tener. Tengo a 3 chicos de instituto que quieren trabajar en vacaciones». Hizo una pausa. «¿Lo estás haciendo bien?» Maya esbozó una sonrisa forzada, la que había perfeccionado a lo largo de los años, la que decía que todo iba bien cuando nada iba bien. «Sí, solo intento ahorrar para Navidad, ya sabes». Rosie no parecía convencida, pero no insistió. «Bueno, si surge algo, serás la primera en mi lista». Mia le dio las gracias y se dirigió a la parte de atrás para recoger a Sophie del almacén, donde a veces hacía los deberes cuando Mia tenía que pasar por la cafetería entre trabajo y trabajo, pero Sophie no estaba allí. En su lugar, encontró a su hija sentada en una mesa cerca de la ventana, con un chocolate caliente delante que Mia sabía que no había pagado, trabajando en un papel con intensa concentración.
Hola, cariño, dijo Mia, deslizándose en la mesa frente a ella. Sophie levantó la vista y su rostro se iluminó. Tenía los ojos oscuros de Mia, pero el pelo claro de su padre y una sonrisa que podía derretir el corazón más frío. Mamá, mira lo que estoy haciendo. Era una lista de Navidad escrita con letras cuidadosamente enlazadas que mostraban lo mucho que Sophie se esforzaba por escribir con pulcritud. A Mia se le encogió el pecho. Déjame ver, dijo con dulzura. Sophie la empujó con orgullo por la mesa. La lista era corta, desgarradoramente corta. Un abrigo de invierno porque el del año pasado ya no le valía. Zapatos nuevos porque las suelas de sus zapatillas tenían agujeros. Un libro sobre caballos porque le encantaban los caballos. Y al final, subrayado 2 veces, para que mamá no estuviera triste nunca más. A Maya le ardían los ojos. Parpadeó rápidamente y tragó saliva. Sophie, es una lista preciosa. Intenté no pedir demasiado, dijo Sophie con seriedad. Sé que estamos pasando por un momento difícil. Eso es lo que siempre dices, que estamos pasando por un momento difícil. Maya se inclinó sobre la mesa y tomó la pequeña mano de su hija. Eres lo mejor que tengo en el mundo. ¿Lo sabes? Sophie le apretó la mano. Lo sé, mamá, me lo dices todos los días. Se quedaron así un momento, cogidas de la mano, mientras el restaurante bullía a su alrededor y la música navideña sonaba suavemente en la vieja gramola de la esquina. Maya quería prometerle a su hija todo lo que había en esa lista y más. Quería llenar su pequeño apartamento de regalos y risas y el tipo de mañana de Navidad que Sophie se merecía. Pero no podía prometerlo. No cuando no sabía dónde dormirían dentro de 30 días. Esa noche, después de acostar a Sophie en la pequeña habitación que compartían, Maya se sentó a la mesa de la cocina bajo la única bombilla colgante que parpadeaba cuando el viento soplaba con fuerza. Extendió las facturas como una mano perdedora de cartas. Alquiler 800 atrasados. Otros 800 a pagar en 3 semanas. Electricidad 142, agua 67. Teléfono 45. Y era el plan más barato que había encontrado. Comida, intentaba mantenerla por debajo de los 200 al mes, estirando cada dólar hasta que gritaba. El saldo de su cuenta corriente era de $8,312. Se llevó las manos a la cabeza. Las cuentas no cuadraban. Nunca lo hacían. Trabajaba hasta el agotamiento y aún así se quedaba corta cada mes. No tenía fondo de emergencia, ni cuenta de ahorros, ni familia a la que recurrir. Sus padres habían muerto en un accidente de coche cuando ella tenía 19 años, y era hija única. La familia de su exmarido no quería saber nada de ella después del divorcio. Estaba sola. La idea de que Sophie durmiera en un refugio, de meter sus pocas pertenencias en bolsas de basura, de admitir la derrota, la ponía físicamente enferma. Pero, ¿qué otra opción tenía? Ya había vendido todo lo que valía la pena vender. Ya había recortado todos los gastos que se podían recortar. Se estaba ahogando y el agua subía rápidamente. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Maya se levantó a las 5, preparó el almuerzo de Sophie con lo que quedaba de pan y mantequilla de maní y la acompañó a la parada del autobús en la oscuridad. Las otras madres estaban reunidas en grupos, charlando sobre las compras navideñas, los viajes de esquí y las fiestas. Maya se mantuvo al margen, como siempre, con las manos metidas en los bolsillos, observando cómo el aliento de Sophie formaba pequeñas nubes en el aire helado. ¿Estás bien, mamá?, le preguntó Sophie, mirándola con esos 2 ojos tan comprensivos. Estoy perfectamente, mintió Maya. Que tengas un buen día en el colegio, ¿vale? El autobús se acercó con un ruido sordo, y los frenos chirriaron con el frío. Sophie la abrazó con fuerza antes de subir, con una mochila casi tan grande como ella. Maya la saludó con la mano hasta que el autobús dobló la esquina y desapareció. Caminó hacia la cafetería en la oscuridad de la mañana, con sus botas crujiendo sobre las aceras cubiertas de escarcha. La ciudad acababa de despertar. El humo salía de las chimeneas. Los dueños de las tiendas estaban dando la vuelta a sus carteles para indicar que estaban abiertos. Y por todas partes, había recuerdos de la Navidad, coronas en las puertas, luces colgadas de las farolas, un enorme árbol en la plaza del pueblo que se encendería en una ceremonia este fin de semana. Maya abrió la puerta de la cafetería y comenzó su turno. Era justo después de la hora punta del almuerzo, tal vez la 1:30 de la tarde, cuando entró el cartero.
Eddie Parsons, de 62 años, llevaba 35 años repartiendo el correo en Pinewood Ridge. Lo sabía todo y conocía a todo el mundo. También sabía que Mia no recibía mucho correo, aparte de facturas. «Tengo algo para ti», dijo, sacando un sobre de su bolsa. «Parece oficial». A Mia se le hizo un nudo en el estómago. Otra factura, otro aviso, otra cosa que no podía pagar. Cogió el sobre con mano temblorosa. «Gracias, Eddie». Él se tocó la gorra y se marchó. Maya se quedó mirando el sobre. Era de color crema, pesado, de aspecto caro. La dirección del remitente decía: Bufete de Abogados Berkshire y Holmes, Denver, Colorado. Lo primero que pensó fue que su exmarido la había encontrado, que la demandaba por la custodia o le exigía algo. Lo segundo que pensó fue que, de alguna manera, había infringido una ley que desconocía. Lo tercero que pensó fue que no podía permitirse un abogado. Así que, fuera lo que fuera, ya estaba perdida. Lo abrió con dedos temblorosos. La carta que había dentro estaba escrita a máquina en papel grueso con membrete en relieve. La leyó una vez, luego dos y luego una tercera, porque las palabras no tenían sentido. «Estimada señorita Chen, le escribimos para informarle de una herencia que le ha dejado Nathaniel Thornwood, fallecido el 3 de octubre de este año. El señor Thornwood era un pariente lejano de su difunta madre, concretamente un primo segundo en segundo grado. Como última pariente viva de su linaje, usted es la única beneficiaria de su patrimonio, que incluye la propiedad conocida como Thornwood Santa Lodge, situada en 700 Pinehurst Road, Pinewood Ridge, Colorado. Póngase en contacto con nuestra oficina lo antes posible para tramitar la transferencia de la escritura y la liquidación de la herencia. La propiedad no tiene deudas. Todos los impuestos han sido pagados hasta finales de este año. Atentamente, Robert Berkshire, abogado». Maya lo leyó una cuarta vez, una quinta. Las palabras seguían sin parecerle reales. Herencia, propiedad, sin deudas. Su mente daba vueltas. No conocía a nadie llamado Nathaniel Thornwood. Nunca había oído a su madre mencionar ese nombre. Y el Thornwood Santa Lodge lo conocía. Todo el mundo en Pinewood Ridge lo conocía. Era el enorme edificio antiguo a las afueras de la ciudad, en las colinas, que llevaba abandonado desde que Mia vivía allí. Probablemente desde hacía décadas. Cogió el teléfono y llamó al número que figuraba en el membrete. Una recepcionista respondió al segundo tono. «Berkshire y Holmes, ¿a quién desea llamar?» «Necesito hablar con Robert Berkshire. Acabo de recibir una carta sobre una herencia. Un momento, por favor». La música de espera era clásica, apenas audible a través de su teléfono barato. El corazón de Mia latía con fuerza contra sus costillas. «Soy Robert Berkshire». Su voz era profesional, concisa, eficiente. Mia sentía la garganta seca. «Hola, soy Maya Chen. Acabo de recibir su carta sobre Thornwood Lodge». «Ah, sí, señorita Chen. Gracias por llamar tan pronto. Imagino que esto será toda una sorpresa». «Eso es quedarse corto», dijo ella, y enseguida se arrepintió de haber sonado tan informal. No sabía que tenía parientes. El señor Thornwood era bastante mayor y no tenía descendientes directos. «Nuestra investigación indica que usted es, efectivamente, la heredera legítima. La propiedad es suya, libre de cargas. He preparado toda la documentación necesaria. ¿Podría venir a Denver para firmar o prefiere que le enviemos los documentos por correo? ¿Qué tipo de propiedad es? Quiero decir, ¿es habitable?» Hubo una pausa. «No la he inspeccionado personalmente, pero creo que lleva desocupada aproximadamente 40 años. Quizá le interese hacer una valoración antes de tomar cualquier decisión sobre la residencia. Sin embargo, solo el terreno tiene un gran valor. Aproximadamente 12 acres en una ubicación montañosa muy codiciada. La mente de Mia se aceleró. 12 acres. Un edificio. Aunque estuviera en ruinas, podría venderlo. Podría pagar el alquiler. Podría comprarle a Sophie un abrigo de invierno, zapatos nuevos y todos los libros sobre caballos que se hayan escrito. Podría respirar. «Iré a Denver», dijo rápidamente. «¿Cuándo puedo ir?» Concertaron una cita para el lunes siguiente. Maya colgó y se quedó de pie en la trastienda del restaurante, mirando la carta que tenía en las manos, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Parecía un sueño o una estafa, o ambas cosas, pero no era ninguna de las dos. 5 días después, estaba sentada en una elegante oficina del centro de Denver,
mientras Robert Berkshire, un hombre de unos 50 años con el pelo plateado y un traje caro, deslizaba unos papeles por su escritorio de caoba. Ella firmó una y otra vez, y cada firma lo hacía más real. Cuando finalmente le entregó la escritura, un solo papel que representaba la propiedad de un inmueble que nunca había visto, lo sostuvo como si fuera a desintegrarse. «Enhorabuena, señorita Chen», dijo él. «La propiedad es suya». Ese viernes por la tarde, Maya tomó prestada la vieja camioneta de Rosie, subió a Sophie al asiento del copiloto, envuelta en una manta, y condujo por la sinuosa carretera de montaña hacia el 700 de Pinehurst Road. Ninguna de las dos había visto antes de cerca el Thornwood Santa Lodge. Todo el mundo en la ciudad lo conocía. El enorme edificio antiguo que se alzaba en la colina, con vistas a Pinewood Ridge, visible desde la ciudad, pero aislado, separado, abandonado. La carretera era estrecha y estaba en mal estado, cubierta por una capa de nieve reciente que hacía que las ruedas de la camioneta resbalaran de vez en cuando. Los pinos se agolpaban a ambos lados, con las ramas cargadas de polvo blanco. El cielo estaba gris y amenazaba con más nieve. «¿De verdad vamos a vivir en una cabaña de Papá Noel?», preguntó Sophie, con el aliento empañando la ventana mientras miraba hacia afuera. «Aún no lo sé, cariño», respondió Maya con sinceridad. «Tenemos que verlo primero. Puede que no sea seguro». «¿Pero vivía allí Papá Noel?». Maya sonrió a pesar de su nerviosismo. «No, cariño. Creo que solo era una cabaña donde se alojaba la gente durante las Navidades, como un hotel. Eso es casi lo mismo que si viviera allí Papá Noel», decidió Sophie. La camioneta tomó la última curva y de repente la cabaña apareció ante sus ojos. Maya pisó el freno instintivamente y ambas se quedaron mirando. Era enorme, de 3 pisos, construido con madera oscura y piedra, con un techo inclinado diseñado para soportar la pesada nieve de la montaña. La arquitectura era antigua, probablemente de los años 20 o 30, con esa elegancia rústica que evocaba una época en la que los albergues como este eran el máximo lujo. Amplios porches rodeaban la planta baja. Las altas ventanas, la mayoría intactas pero oscuras, reflejaban el cielo gris. 2 chimeneas de piedra se elevaban a ambos extremos del edificio, pero también estaba claro que estaba abandonado. Los porches se habían hundido en algunos lugares. La pintura, lo que quedaba de ella, estaba desgastada y descascarillada. Las contraventanas colgaban torcidas. La nieve se había acumulado contra los cimientos y carámbanos, tan largos como el brazo de Mia, colgaban de los aleros. Los terrenos, que en su día debieron de estar cuidadosamente ajardinados, estaban cubiertos de maleza y enterrados bajo la nieve. «Vaya», susurró Sophie. «Sí», Maya asintió. «Vaya». Aparcó la camioneta y salieron. El frío las golpeó de inmediato. Ese frío intenso de la montaña que se cuela por todos los huecos de la ropa. Maya tomó la mano de Sophie y caminaron hacia la entrada principal, con las botas rompiendo la capa superior de nieve. La puerta principal era enorme, de madera maciza tallada con herrajes de hierro. Maya sacó la llave que venía con los documentos de la escritura, una llave antigua que parecía sacada de un cuento de hadas. La introdujo en la cerradura y giró. Se atascó, resistió y luego cedió con un profundo ruido sordo que resonó. La puerta se abrió hacia adentro sobre bisagras chirriantes. Lo primero que les llamó la atención fue el olor. A humedad, frío, polvo, madera vieja y décadas de vacío. Pero debajo de eso había algo más. Algo que Maya no podía identificar. No era decadencia. Exactamente, solo antigüedad. Entraron. El vestíbulo era grandioso. Una enorme chimenea de piedra dominaba una pared lo suficientemente grande como para entrar en ella. El suelo era de tablones anchos de madera noble, rayados y sucios, pero intactos. Una escalera se curvaba hacia arriba, hacia el segundo piso. Su barandilla de madera estaba tallada con intrincados detalles. Piñas, copos de nieve, estrellas. Por encima de ellos, una lámpara de araña colgaba del techo abovedado, polvorienta y cubierta de telarañas, pero claramente espectacular en otros tiempos. «Mamá», susurró Sophie, «es como un castillo». Maya le apretó la mano. Su mente calculaba rápidamente. La estructura parecía sólida. No había agujeros evidentes en el techo. Las ventanas estaban intactas. La chimenea podría funcionar. No era solo un edificio abandonado. Era una propiedad. Era una posibilidad.
Se adentraron en la cabaña. La planta principal daba a una gran sala con ventanas de suelo a techo con vistas al valle. Incluso a través de la suciedad del cristal, la vista era impresionante. Pinewood Ridge se extendía bajo ellas. Un pueblo en miniatura de tejados y calles y la brillante cinta del río que lo atravesaba. Junto a la gran sala, encontraron un comedor con una mesa con capacidad para 30 personas, una cocina industrial con equipamiento que parecía antiguo, pero profesional, una biblioteca con estanterías empotradas del suelo al techo, la mayoría de ellas vacías, varias habitaciones más pequeñas que podrían haber sido despachos o salones privados, y por todas partes, signos de la antigua gloria del albergue, molduras, revestimientos, trabajos en piedra y azulejos hechos a mano. Este lugar no había sido solo un hotel, había sido espectacular. ¿Podemos subir?, preguntó Sophie. No te alejes de mí, advirtió Maya. Fíjate en los puntos débiles del suelo. Subieron las escaleras con cuidado. Crujían, pero aguantaban. La segunda planta era un pasillo con puertas a ambos lados, habitaciones de huéspedes. Maya contó 16. Todas eran pequeñas pero encantadoras, con la misma atención al detalle que las de la planta baja. La mayoría aún tenían muebles, camas de hierro, vestidores pequeños, sillas. Todo estaba cubierto de polvo y excrementos de ratón, pero estaba allí. Al final del pasillo, una escalera más estrecha conducía al tercer piso. Un letrero pintado a mano encima decía, habitaciones privadas. Subieron. La tercera planta era diferente. En lugar de muchas habitaciones pequeñas, estaba dividida en solo 3 espacios, lo que parecía ser un dormitorio principal, un cuarto de baño y una gran sala que podría haber sido un estudio o una sala de estar. Los muebles aquí arriba también eran diferentes, más personales, menos de hotel, más de hogar. Sophie se acercó a la ventana del dormitorio y pegó la cara al cristal. Desde aquí arriba se ve todo. Mira, mamá, ahí está mi colegio, ese edificio tan pequeño. Maya se unió a ella. Sophie tenía razón. Desde esa altura podían ver todo el valle. La vista era impresionante, incluso en invierno, incluso a través de las ventanas sucias. En verano debía de ser impresionante. ¿El hombre que vivía aquí solía mirar por esta ventana?, preguntó Sophie. No lo sé, cariño. Quizás. Creo que sí. Creo que vigilaba la ciudad como Papá Noel. Maya sonrió con tristeza. No sabía nada de Nathaniel Thornwood. No sabía por qué había dejado que este hermoso lugar se cayera en ruinas. No sabía por qué se lo había dejado a alguien a quien nunca había conocido. Pero, de pie en esta habitación, mirando el valle, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Pasaron otra hora explorando. Maya revisó las tuberías. Eran viejas, pero parecían intactas. Probó los interruptores de la luz. No había electricidad, pero el cableado estaba allí. Examinó los cimientos desde el exterior. Piedra sólida, sin grietas importantes. El techo, aunque viejo, no estaba hundido en ninguna parte. Las chimeneas eran rectas y sólidas. Habría que trabajar. Habría que invertir dinero que ella no tenía. Habría que dedicarle tiempo que ella no podía permitirse. Pero era posible. De hecho, era realmente posible. Mientras bajaban la montaña en la oscuridad creciente, Sophie charlaba sobre qué habitación sería la suya, si podrían tener un árbol de Navidad en la gran sala y si tal vez podrían poner luces en el exterior. Mia la dejó hablar, con la mente dando vueltas. De vuelta en su apartamento, después de que Sophie se durmiera, Maya se sentó de nuevo a la mesa de la cocina. Pero esta vez, en lugar de facturas, tenía un cuaderno. Empezó a hacer listas, lo que la cabaña necesitaba inmediatamente. Calefacción, electricidad, agua corriente, lo que necesitaría con el tiempo, reparaciones, limpieza, restauración, lo que costaría, más de lo que tenía, pero quizá no fuera imposible. Pensó en la notificación de desahucio, 30 días, pero ahora tenía un lugar a donde ir. Haría frío, sería difícil, pero sería suyo. Nadie podría desalojarlos de una propiedad que les pertenecía. A la mañana siguiente, dio aviso de que dejaba el apartamento. El propietario, un hombre de rostro agrio llamado señor Greer, que olía a cigarrillos y colonia barata, no se molestó en ocultar su satisfacción. Por fin, murmuró. De todos modos, siempre estabas atrasada. Maya no respondió. Simplemente tomó su depósito de seguridad,
$300 y se marchó. Utilizó el dinero para alquilar un generador portátil, comprar algunas estufas de queroseno y abastecerse de suministros. Luego, en una gris mañana de sábado, 2 semanas antes de Navidad, ella y Sophie cargaron sus pertenencias en la camioneta prestada de Rosie y subieron a la montaña una vez más. Esta vez, no se fueron. Mudarse al Thornwood Santa Lodge fue como entrar en una cápsula del tiempo y en una pesadilla al mismo tiempo. La primera noche, Maya y Sophie se acurrucaron juntas en sacos de dormir en el dormitorio principal del tercer piso, con la estufa de queroseno brillando en naranja en un rincón. El viento aullaba fuera, sacudiendo las ventanas y encontrando cada grieta del viejo edificio. Sophie lloró hasta quedarse dormida por el frío. Maya la abrazó con fuerza y se preguntó si había cometido un terrible error. Pero llegó la mañana y con ella la débil luz del sol invernal que se colaba por las altas ventanas. Sophie se despertó y corrió a mirar fuera, y su grito de alegría al ver los pinos cubiertos de nieve y el valle abajo le recordó a Mia por qué estaban allí. Porque era suyo, porque no tenían otro sitio, porque a veces hay que elegir el camino difícil, porque es el único que lleva hacia adelante. La noticia se extendió rápidamente por Pinewood Ridge. Maya Chen, la camarera, que apenas podía mantenerse a flote, había heredado el viejo Thornwood Lodge y se había mudado a él. Las reacciones fueron variadas. Algunos pensaban que era valiente, la mayoría pensaba que estaba loca. Ese lugar lleva 40 años vacío. Oyó susurrar a alguien en la tienda de comestibles. Hay una razón para ello. He oído que no hay calefacción. Otra persona dijo, va a congelar a ese pobre niño hasta matarlo. Alguien debería llamar a los servicios sociales, intervino una tercera voz. No es seguro. Maya mantuvo la cabeza gacha y siguió trabajando. Todavía tenía sus trabajos en la cafetería, el servicio de limpieza y la tienda de comestibles. No podía permitirse dejarlo, pero ahora dedicaba cada minuto libre a la cabaña, tratando de hacerla habitable. Limpiaba habitación por habitación, sacando décadas de escombros. Parcheaba las ventanas rotas con plástico y cinta adhesiva. Consiguió que la chimenea del salón funcionara. Quemaba leña que recogía de la propiedad. No era mucho, pero era un progreso. Para sorpresa de Mia, Sophie prosperaba. La cabaña se convirtió en su patio de recreo. Exploraba cada rincón, inventaba juegos en las habitaciones vacías y ayudaba a su madre a limpiar con la feroz determinación de una niña que entendía que eso era importante. Dejó de quejarse del frío, dejó de pedir cosas que no podían permitirse. Creció de una manera que le partía el corazón a Mia y la enorgullecía al mismo tiempo. 3 días después de mudarse, Maya estaba limpiando la biblioteca de la primera planta cuando encontró algo extraño. Las estanterías empotradas eran de una hermosa madera oscura con elaboradas tallas, pero cuando estaba limpiando una sección, su mano se topó con algo, un pequeño pestillo, casi invisible, escondido en la madera decorativa. Lo tiró. Una sección de la estantería se abrió como una puerta, revelando un pequeño espacio detrás. No era una habitación, solo un rincón, de unos 90 centímetros de profundidad. Dentro había pilas de diarios encuadernados en cuero y álbumes de fotos. Maya los sacó con cuidado, con el corazón acelerado. Los diarios estaban fechados, remontándose a 1927. Abrió uno al azar y vio una letra clara que llenaba las páginas. Era un diario, el diario de Nathaniel Thornwood. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo polvoriento y empezó a leer. Las entradas hablaban del albergue, de los huéspedes que lo visitaban, de las celebraciones navideñas que duraban semanas. Nathaniel escribía sobre su visión del albergue, un lugar al que las familias podían acudir durante las vacaciones, donde la magia parecía real y los problemas del mundo quedaban fuera. Las fotos mostraban el albergue en su época de esplendor. Grupos de personas sonrientes con ropa antigua de pie en el porche delantero, niños jugando en la nieve, árboles de Navidad decorados en el gran salón, con sus luces parpadeando, mesas repletas de elaborados manjares. Había sido espectacular. Pero los diarios también revelaban algo más. Con el paso de los años, el tono de Nathaniel cambió. Las entradas se hicieron más cortas, más tristes. Escribió sobre la pérdida de su esposa por enfermedad en 1953, sobre sus hijos, que crecieron y se mudaron, y dejaron de visitarlo, sobre el mundo que cambiaba, y la gente que ya no quería cabañas remotas en la montaña
cuando podían volar a playas exóticas, sobre su decisión de cerrar la cabaña en 1984, cerrar las puertas y dejarla descansar. La última entrada, fechada el 1 de octubre, solo 2 días antes de su muerte, decía: «He dispuesto que el albergue pase a manos de la última de mi estirpe. Rezo para que ella vea lo que yo vi una vez, que este lugar alberga algo precioso, no riquezas, sino la posibilidad de la magia. Si ella puede encontrarlo, tal vez el albergue vuelva a cobrar vida». Maya cerró el diario con lágrimas corriendo por su rostro. Este hombre, este desconocido, le había dado más que un edificio. Le había dado un propósito. Durante los días siguientes, encontró más espacios ocultos. Un panel en la pared del comedor que se abría para revelar viejos adornos navideños, guirnaldas, cadenas de luces vintage, una trampilla en el suelo de la cocina que conducía a un sótano lleno de tarros de conservas y provisiones. Y en una de las habitaciones de invitados de la planta superior, detrás de una tabla suelta, una pila de cartas atadas con una cuerda. Las cartas eran de huéspedes que se habían alojado en el albergue a lo largo de los años. Escribían para agradecer a Nathaniel las navidades mágicas, los recuerdos, la paz que habían encontrado en ese lugar tan especial. Familia tras familia, año tras año, expresaban su gratitud por lo que el albergue les había dado. Maya leyó todas y cada una de ellas, y con cada carta, algo dentro de ella cambió. Dejó de pensar en el albergue como una carga o un último recurso. Empezó a verlo como lo veía Nathaniel, como algo que merecía la pena conservar, por lo que valía la pena luchar. Pero aún había misterios, pequeñas cosas que no encajaban del todo. Se suponía que el albergue llevaba abandonado 40 años, pero algunas zonas parecían más limpias de lo que deberían. La habitación del tercer piso, donde dormían Maya y Sophie, tenía polvo, pero no estaba deteriorada. La chimenea de la gran sala tenía leña apilada a su lado, vieja, pero no antigua. La despensa tenía provisiones, conservas, cerillas, velas que no podían tener 40 años. Era como si alguien hubiera estado visitando el lugar, manteniéndolo en silencio, en secreto. ¿Pero quién y por qué? Una noche, mientras Maya cerraba el restaurante después de su turno, el viejo Eddie, el cartero, entró a tomar un café. Se sentó en la barra, con sus manos curtidas alrededor de la taza caliente, y la observó limpiar las mesas. «He oído que te has mudado a Thornwood Place», dijo. «Las noticias vuelan», respondió Maya. «Siempre es así en un pueblo pequeño». Dio un sorbo de café. «¿Qué tal te va?» «Mejor de lo que esperaba, la verdad. Es mucho trabajo, pero la estructura es sólida». Eddie asintió lentamente. Ese albergue significó algo en su día. Mis padres me llevaron allí por Navidad cuando era niño. Debió de ser en 1962, quizá en el 63. Lo recuerdo como si fuera ayer. La decoración, la comida, la sensación de que el mundo entero se había detenido en la puerta y dentro solo había alegría. Maya se sentó en el taburete junto a él. ¿Sabes por qué lo cerró? Nathaniel creo que simplemente se cansó y se entristeció. Su familia se había ido. El mundo seguía adelante. A veces, aferrarse al pasado duele demasiado. Eddie la miró. «¿Pero sabes lo que siempre me he preguntado?» A veces veía luces allí arriba por la noche, solo un parpadeo aquí y allá, como si alguien estuviera vigilando el lugar. A Maya se le erizó la piel. «¿Cuándo?» «Oh, en todo tipo de ocasiones a lo largo de los años. La última vez que las vi fue hace unos 6 o 7 meses. Pensé que eran niños merodeando, pero se cayó. Por la forma en que se movían esas luces, parecía que alguien conocía el lugar. Alguien que pertenecía allí. Después de que Eddie se marchara, Maya no podía quitarse esa sensación de la cabeza. Pensó en los suministros de la despensa, la leña junto a la chimenea, las zonas que parecían demasiado bien conservadas. Alguien había estado cuidando la cabaña. Alguien que había conocido a Nathaniel. Alguien que quizá aún tenía una llave. Esa noche, después de que Sophie se durmiera, Maya exploró el tercer piso más a fondo. Revisó cada rincón, cada armario, buscando más espacios ocultos, y en la parte trasera de la gran sala de estar, detrás de un tapiz descolorido que colgaba de la pared, encontró algo que se le había pasado por alto antes. Una puerta, pequeña, estrecha, casi invisible en las sombras, y cerrada con una cerradura para la que no tenía llave. Maya pegó la oreja a la puerta. Silencio.
pero al otro lado podía sentir que había espacio, una habitación o un pasillo o algo así. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué podía ser tan importante como para encerrarlo separado del resto de la cabaña? Probó con la llave maestra que había abierto la puerta principal. No encajaba. Examinó la cerradura más de cerca con su linterna. Era diferente a las demás de la cabaña, más nueva, más compleja. Alguien había añadido esta cerradura hace menos de 40 años. Allí de pie, en la fría y oscura tercera planta, mirando fijamente una puerta cerrada que no podía abrir, Mia estaba segura de una cosa. Nathaniel Thornwood le había dejado algo más que una cabaña. Le había dejado un misterio. Y en algún lugar de este enorme edificio, escondido tras décadas de secretos y puertas cerradas, había algo que él quería que se encontrara. Solo tenía que averiguar qué era. La primera semana completa en el Thornwood Santa Lodge casi acabó con Mia. No físicamente, aunque su cuerpo le dolía de formas que no creía posibles. Tampoco económicamente, aunque se gastaba hasta el último céntimo que ganaba en suministros. Pero emocionalmente, el peso de lo que había asumido, la realidad de intentar sobrevivir en un edificio que se resistía a todos los esfuerzos por hacerlo habitable, la oprimía como la nieve que se acumulaba afuera. Diciembre había llegado con fuerza. La temperatura bajaba hasta los 15 degrees Celsius por la noche, a veces incluso menos. Las estufas de queroseno que Maya había comprado mantenían la habitación del tercer piso a una temperatura soportable, pero apenas. Ella y Sophie dormían completamente vestidas, con todas las capas de ropa que tenían, acurrucadas bajo 4 mantas y 2 sacos de dormir. Por la mañana su aliento formaba nubes en el aire y la escarcha decoraba el interior de las ventanas con delicados y crueles dibujos. El agua fue la primera batalla. La cabaña tenía tuberías, viejas tuberías de cobre que atravesaban las paredes, pero el agua llevaba décadas cortada. Maya pasó 2 días tratando de entender el sistema, siguiendo las tuberías a través de los espacios reducidos y el sótano hasta que finalmente encontró la válvula principal en una habitación de piedra debajo de la cocina. La giró, rezando. Las tuberías gemieron y temblaron. Entonces, milagrosamente, el agua comenzó a fluir. Al principio era marrón, con óxido y sedimentos de años de inactividad, pero finalmente salió clara. La celebración duró exactamente 5 minutos. Fue entonces cuando Maya descubrió que, aunque las tuberías funcionaban, el calentador de agua no. Cada ducha, cada plato lavado, cada mano limpia se hacía con agua helada que le entumecía los dedos y le hacía castañear los dientes. Sophie lloró la primera vez que intentó lavarse el pelo. Mia la abrazó y le prometió que las cosas mejorarían, sabiendo que era una mentira que deseaba desesperadamente que fuera cierta. Lo siguiente fue la electricidad. Mer llamó a la compañía eléctrica, esperando que pulsaran un interruptor y restablecieran el servicio. En cambio, enviaron a un inspector que recorrió el albergue con una carpeta y una expresión que se volvía cada vez más sombría. El cableado era viejo, explicó. No cumplía con la normativa y era potencialmente peligroso. Habría que inspeccionarlo más a fondo antes de poder restablecer la electricidad. Esa inspección costaría $500. Maya no tenía $500, así que siguieron viviendo con linternas y lámparas de queroseno. La oscuridad se cerraba sobre ellos a las 4:30 de la tarde. Cada mañana, Maya se despertaba a las 5. Se vestía en la oscuridad, con cuidado de no despertar a Sophie, y bajaba la montaña hasta Pinewood Ridge para su turno en Rosie's Diner. La camioneta que Rosie le había prestado consumía mucha gasolina, pero Maya no podía permitirse ser exigente. Servía café, huevos y tortitas a gente que cuchicheaba sobre ella cuando creían que no les oía. Ella sonreía, servía más café y fingía no oírlo. ¿Has oído que vive allí arriba con su hija con este frío? Es prácticamente maltrato infantil. Alguien debería denunciarla. Pobre niña. Siempre supe que mamá estaba un poco mal, pero esto es una locura. Las palabras le dolían como el viento de la montaña. Maya apretó con más fuerza la cafetera y siguió adelante. No podía permitirse preocuparse por lo que pensaban. No podía permitirse derrumbarse. Tenía 3 horas entre su turno de mañana y sus trabajos de limpieza de la tarde. Aprovechaba ese tiempo para volver corriendo a la montaña, ver cómo estaba Sophie, que se había quedado en casa porque habían empezado las vacaciones de invierno, y trabajar en el albergue, barriendo, fregando,
sacando la basura, haciendo listas de reparaciones que parecían alargarse en lugar de acortarse. Luego volvía a bajar la montaña para los trabajos de limpieza. Edificios de oficinas en el pequeño centro de la ciudad, vacíos y silenciosos. Después del horario laboral, Maya pasaba la aspiradora, vaciaba los cubos de basura y limpiaba los escritorios, con la mente siempre en otra parte, calculando costes, plazos e imposibilidades. Cuando terminaba y volvía al albergue, solía ser más de las 8. Sophie la esperaba, envuelta en mantas, calentando sopa enlatada en el hornillo de camping que Mia había comprado en una tienda de segunda mano. «¿Qué tal el día, cariño?», le preguntaba Mia, agotada, dejándose caer en el suelo junto a su hija. «Bien», respondía siempre Sophie. «He explorado más habitaciones, he encontrado cosas interesantes». Y así era. Sophie había convertido el albergue en su excavación arqueológica personal. Mientras Mia trabajaba, Sophie deambulaba por las habitaciones vacías con una linterna, catalogando sus descubrimientos en un cuaderno que había encontrado en uno de los viejos escritorios. Encontró muebles escondidos bajo lonas, platos en los armarios de la cocina, patrones vintage de los años 50 y 60, herramientas antiguas en el sótano, llaves que no encajaban en ninguna de las cerraduras que habían encontrado hasta entonces. Una tarde, Sophie sacó una caja polvorienta de debajo de una cama en una de las habitaciones de invitados del segundo piso. Dentro había álbumes de fotos, con las cubiertas de cuero agrietadas por el paso del tiempo. Los llevó al tercer piso y los esparció por el suelo, pasando las páginas con cuidado. «Mamá, mira», dijo cuando Mia llegó a casa esa noche. «Mira a toda esta gente». Mamá se arrodilló a su lado, todavía con el abrigo puesto, y miró. Las fotografías eran extraordinarias. Al principio eran en blanco y negro, de los años 20 y 30, y luego, a medida que pasaban las décadas, fueron pasando gradualmente al color. Mostraban el albergue lleno de vida, lleno de gente, familias reunidas en la gran sala alrededor de un enorme árbol de Navidad, niños construyendo muñecos de nieve en el jardín delantero, grupos sentados alrededor de la mesa del comedor, con rostros iluminados por la risa, parejas de pie en el porche, abrazadas, con las montañas al fondo. Todas las fotos irradiaban alegría, ese tipo de felicidad pura y sin complicaciones que a Maya le resultaba casi ajena. Pasó el dedo por una de las imágenes, una niña pequeña, quizá de la edad de Sophie, abriendo un regalo junto a la chimenea, con el rostro iluminado por la sorpresa. «Todos parecen tan felices», dijo Sophie en voz baja. ¿Era este lugar mágico? Ma tragó saliva. Creo que quizá lo fue en su día. Esa noche miraron los 6 álbumes. Cada uno abarcaba una década diferente. Los años 20 y 30 mostraban el albergue nuevo y grandioso. Los años 40 y 50 lo mostraban en lo que debió de ser su apogeo, repleto de huéspedes, con elaboradas decoraciones y personal uniformado. Los años 60 y 70 mostraban el comienzo del declive. Menos huéspedes, celebraciones más sencillas, las fotografías en sí mismas menos frecuentes. El último álbum terminaba en 1983. La última foto mostraba a un anciano de pie, solo, en el porche delantero. Era delgado, tenía el pelo blanco y el rostro marcado por los años y la tristeza. Pero sus ojos, incluso en la fotografía descolorida, tenían algo brillante. Quizás esperanza o recuerdo. ¿Es ese el hombre que te dejó este lugar?, preguntó Sophie. Creo que sí, dijo Maya. Nathaniel Thornewood. Parece solitario. Sí, cariño, creo que lo era. Al día siguiente, mientras Maya estaba en el trabajo, Sophie encontró algo más. Estaba explorando el pasillo del segundo piso cuando notó algo extraño en una de las paredes. Parecía más baja de lo normal, como si hubiera un espacio detrás que no coincidía con la habitación del otro lado. La golpeó y sonó hueca. Recorrió la pared con sus pequeñas manos hasta que lo encontró. Una junta en el papel pintado casi invisible a menos que la buscara. La tocó con cuidado, tal y como mamá le había enseñado a no ser destructiva, hasta que se desprendió una sección. Detrás había una puerta, estrecha y pintada del mismo color que la pared. Giró el pomo. Se abrió. Al otro lado había un trastero, de unos 1,20 metros de profundidad y 2,40 metros de ancho. El aire que salió olía a rancio y viejo. Sophie iluminó el interior con su linterna. Había estanterías a lo largo de ambas paredes, y en ellas había cajas, docenas de ellas,
Cogió la más cercana y la abrió. Dentro había cartas, cientos de cartas, atadas con cuerda y gomas elásticas. Cogió un paquete y sacó con cuidado la carta de arriba. El sobre estaba dirigido al señor Nathaniel Thornwood, Thornwood Santa Lodge. El matasellos decía diciembre de 1976. Lo abrió. Estimado señor Thornwood, comenzaba con una letra cuidada. Queríamos escribirle para darle las gracias por la maravillosa Navidad que nuestra familia pasó en su albergue el año pasado. Nuestra hija Emily todavía habla de la caminata a la luz de las velas por el bosque en Nochebuena y del chocolate caliente junto a la chimenea. Todos los días pregunta cuándo podemos volver. Hemos intentado explicarle que el albergue ahora está cerrado, pero ella insiste en que los lugares mágicos nunca cierran realmente, solo esperan. Esperamos que tenga razón. Esperamos poder volver algún día. Gracias por darnos a nuestra familia recuerdos que atesoraremos para siempre. Con gratitud, la familia Morrison. Sophie leyó 3 cartas más, luego 5, luego 10. Todas decían cosas similares. Familias que escribían para agradecer a Nathaniel las navidades que habían pasado en el albergue. Gente que compartía lo mucho que había significado para ellos la experiencia. Niños que dibujaban el albergue y preguntaban cuándo podrían volver a visitarlo. Parejas que escribían sobre los aniversarios que habían celebrado allí. Todas y cada una de las cartas rebosaban nostalgia y amor por un lugar que ya no existía tal y como lo recordaban. Cuando Mia llegó a casa esa noche, Sophie le mostró el espacio de almacenamiento oculto y las cartas. Mia se sentó en el suelo del pasillo y las leyó con una linterna, con lágrimas corriendo por su rostro. No eran solo notas de agradecimiento. Eran la prueba de que lo que Nathaniel había creado era importante, que había marcado vidas, que había sido real. ¿Por qué las guardaba todas?, preguntó Sophie. Porque eran preciosas, respondió Maya. Porque a veces, cuando pierdes algo, los recuerdos son lo único que te queda. Durante la semana siguiente, encontraron más espacios secretos. El albergue estaba lleno de ellos. Armarios secretos en la biblioteca que contenían viejos discos de Navidad y partituras. Un panel en la pared de la gran sala que ocultaba viejos registros de huéspedes. Libros encuadernados en cuero llenos de firmas, fechas y números de habitaciones. Una tabla suelta en una de las esquinas del comedor que revelaba una caja de hojalata con fotografías en blanco y negro que no habían llegado a los álbumes. Fotos espontáneas de los miembros del personal de la cocina en pleno funcionamiento durante las tormentas de nieve que habían atrapado a los huéspedes en el interior durante días. Cada descubrimiento completaba más el cuadro de lo que había sido el albergue. Pero también planteaban preguntas. ¿Por qué Nathaniel había escondido estas cosas en lugar de exhibirlas? ¿Por qué había sellado el albergue tan completamente? Y lo más desconcertante de todo, ¿quién lo había estado manteniendo? Porque cuanto más exploraban, más pruebas encontraba Maya de que alguien había estado visitándolo. En el sótano, descubrió un rincón que había sido barrido recientemente. Los patrones de polvo eran recientes, no tenían décadas de antigüedad. En la cocina, encontró una caja de cerillas que no podía tener más de un año. En uno de los baños de la primera planta, había una pastilla de jabón en una jabonera, todavía envuelta en papel, que no estaba amarillento por el paso del tiempo. Alguien había estado allí en el último año, tal vez en los últimos meses. Esa idea debería haber asustado a Ma, pero en cambio le intrigó. Quienquiera que fuera, no había dañado nada, no había robado nada. Solo había visitado, mantenido, recordado. El juicio de la ciudad se volvió más severo a medida que pasaban los días. En la tienda de comestibles donde Maya trabajaba los fines de semana, el gerente la llevó aparte. «Mira, Maya», le dijo sin malicia, «la gente está hablando. Están preocupados por tu hijo. Es casi Navidad y tú vives en esa casa vieja sin calefacción ni electricidad. Alguien llamó a los servicios sociales. A Maya se le heló la sangre. ¿Qué? Hicieron una inspección de bienestar. Vinieron al pueblo haciendo preguntas. Les dije que trabajabas duro, que hacías todo lo posible. Pero dudó. Quizá quieras pensar en algo antes de que decidan tomar medidas oficiales». Esa noche, Maya se quedó despierta mucho tiempo después de que Sophie se durmiera. Servicios sociales. Podrían llevarse a Sophie, podrían decidir que la cabaña no era adecuada para una niña. Y técnicamente, legalmente, tendrían razón. No lo era. Todavía no. Pero ¿a dónde más podrían ir? De vuelta a Denver, a un refugio, a las calles donde el exmarido de Maya podría encontrarlas.
No. Lucharía antes de permitir que eso sucediera. Demostraría que la cabaña podía ser un hogar. Solo necesitaba tiempo. A la mañana siguiente, Maya se despertó con una determinación renovada. No podía controlar lo que pensaba la gente. No podía hacer que la cabaña fuera perfecta por arte de magia, pero podía mejorarla paso a paso. Aprovechó la pausa para el almuerzo para visitar la biblioteca Pinewood Ridge, donde la señora Chen, la anciana bibliotecaria, la ayudó a encontrar libros sobre conservación histórica, restauración de edificios antiguos, sistemas de calefacción, electricidad y fontanería. Maya los sacó todos y los leyó por la noche con una linterna, aprendiendo por su cuenta lo que necesitaba saber. También empezó a pedir ayuda por el pueblo. La mayoría de la gente la rechazó. No querían verse involucrados en ese proyecto descabellado, pero algunos la sorprendieron. Eddie, el cartero, vino un sábado con su caja de herramientas y la ayudó a arreglar varias ventanas rotas. El dueño de la ferretería donó algunos materiales: clavos, masilla para madera y papel de lija. Un contratista jubilado llamado Pete se enteró de lo que estaba haciendo y se pasó por allí para echar un vistazo al calentador de agua. Estuvo jugando con él durante 2 horas y luego lo puso en funcionamiento. «No te garantizo cuánto durará», dijo, limpiándose las manos con un trapo. «Pero por ahora tendrás agua caliente». «¿Cuánto te debo?», preguntó Maya, temiendo ya la respuesta. Pete hizo un gesto con la mano para que no se preocupara. «Nada. Recuerdo este lugar cuando era algo. Quizás tú puedas volver a convertirlo en algo». Esa noche, Sophie se dio su primera ducha caliente en 2 semanas. Cantó a pleno pulmón y Mia se sentó fuera de la puerta del baño y lloró de puro alivio. Pero el progreso era lento y por cada paso adelante parecía haber 2 pasos atrás. Una tubería reventó en uno de los baños del segundo piso, inundando la habitación de abajo. El generador que Maya había alquilado se estropeó y tuvo que pagar la reparación. Una tormenta de viento rompió una rama de árbol que atravesó una de las ventanas de la habitación de invitados. Las facturas seguían llegando, el invierno seguía avanzando, y Maya siguió trabajando, siguió luchando, siguió negándose a rendirse. Fue Sophie quien encontró la puerta del ático. Había estado explorando el tercer piso en el que se habían centrado principalmente, ya que era donde dormían, cuando notó algo extraño en el techo del pasillo. Había una junta, casi invisible, y una pequeña hendidura que podría ser un tirador. Llamó a Maya. «Mamá, creo que hay un ático». Maya levantó la vista. Sophie tenía razón. Había estado tan concentrada en hacer habitables los pisos de abajo que nunca había pensado en un ático. Cogió una silla de uno de los dormitorios, se subió a ella y se estiró. La hendidura era efectivamente un tirador empotrado en el techo. Tiró de una sección del techo que bajaba sobre bisagras, dejando al descubierto una escalera plegable. Mia bajó la escalera, comprobó su resistencia y luego subió. Sophie la siguió de cerca, con el haz de luz de su linterna rebotando en la oscuridad. El ático era enorme y ocupaba toda la longitud de la cabaña. El techo a 2 aguas creaba techos altos en el centro, que se inclinaban hacia paredes más bajas en los lados. El polvo flotaba en el aire como niebla. Las telarañas colgaban de las vigas. Pero a pesar del abandono, el espacio era extraordinario. Las ventanas dorma en ambos lados dejaban entrar la débil luz del invierno. El suelo estaba formado por tablones anchos, sólidos y que apenas crujían. Y por todas partes había cosas. Muebles cubiertos con sábanas, baúles apilados contra las paredes, cajas etiquetadas con tinta descolorida, adornos navideños, árboles artificiales, coronas, luces, adornos cuidadosamente empaquetados en cajas, percheros con ropa, vestidos vintage y trajes de diferentes épocas, pilas de libros y discos, juguetes, algunos de madera, otros de metal, otros de plástico, que representaban décadas de navidades pasadas. Era como entrar en unos grandes almacenes de otra época. «Vaya», susurró Sophie, «es como un cofre del tesoro». Maya se adentró en el espacio, con la mente dando vueltas. No era solo un almacén, era una colección. Nathaniel había conservado y guardado todos los adornos y objetos que habían hecho especial al albergue. ¿Esperando qué? A que alguien lo encontrara, a que el albergue volviera a cobrar vida. Pasaron horas explorando. Sophie se probó vestidos antiguos y giró en la luz polvorienta como una princesa.
Maya abrió baúles y encontró manteles bordados con el logotipo del albergue. Manteles, servilletas y toallas, todos impecables a pesar de su antigüedad. Encontró cajas de vajilla, porcelana fina, con motivos navideños. Encontró guirnaldas de luces que quizá aún funcionaran. Sintió crecer en su pecho la sensación de que tal vez, solo tal vez, podrían devolverle la vida a algunas de estas cosas. Pero fue en el extremo más alejado del ático, detrás de una pared de muebles apilados, donde Maya encontró algo que la dejó helada. Otra puerta, pero esta era diferente. No era vieja y pintada como las demás. Era más nueva, tal vez de 20 años, y estaba cerrada con un cerrojo moderno, del tipo que requería una llave, no la vieja llave maestra que había abierto todo lo demás. Maya pegó la oreja a la puerta. La madera era gruesa, sólida. No podía oír nada al otro lado. Probó la manija, pero estaba bien cerrada. Examinó el marco. No había forma de ver el interior, ni ningún hueco por el que espiar, solo una puerta que decía claramente, no pasar. ¿Qué hay ahí dentro?, preguntó Sophie, pegándose a su madre. No lo sé, cariño. Quizás más tesoros, quizás. Pero el instinto de Maya le decía que era algo más que tesoros. Esa puerta se había añadido después de que cerrara el albergue. Alguien había construido esa habitación, la había sellado y la había cerrado con una cerradura que no se podía forzar fácilmente. Alguien quería que lo que hubiera detrás de esa puerta permaneciera oculto. Esa noche, Maya no pudo dormir. No dejaba de pensar en la puerta cerrada, en todos los espacios ocultos que habían encontrado, en las pruebas de que alguien había estado allí. Todo apuntaba a que Nathaniel estaba protegiendo algo. ¿Pero qué? ¿Y por qué había esperado hasta estar moribundo para dejarle la cabaña? ¿Por qué no la vendió hace años? ¿Por qué no se la dio a alguien que realmente conocía? Lo que sucederá a continuación dará un giro radical a esta noche, revelará una verdad que nadie esperaba y nos recordará por qué, a veces, las voces más silenciosas son las que tienen más poder. Manténganse al tanto para ver qué sucede a continuación. Si les gusta la historia, denle a me gusta, compártanla y suscríbanse para ver más. Al día siguiente, Maya tomó una decisión. Necesitaba saber qué había detrás de esa puerta. Había probado todas las llaves que habían encontrado en la cabaña. Ninguna funcionaba. Había intentado usar herramientas para forzar la cerradura, pero no sabía lo que hacía y solo logró rayar el mecanismo. Necesitaba ayuda. Se tragó su orgullo y fue a ver a Pete, el contratista jubilado que le había arreglado el calentador de agua. Lo encontró en su casa, a las afueras del pueblo, una pequeña cabaña con un taller en la parte trasera. Pete, dijo, de pie en su porche bajo la nieve que caía, necesito un favor. Él la escuchó mientras ella le explicaba lo de la puerta cerrada con llave del ático. Su expresión se volvió pensativa. ¿Estás diciendo que Nathaniel añadió esta puerta después de cerrar el albergue? Tiene que ser así. La cerradura es moderna. La madera es más nueva. No es original del edificio. Y no tienes ni idea de lo que hay dentro. Ninguna. Pete se rascó la barbilla. Podría no ser nada. Podría ser que solo quisiera un almacén privado. Podría ser. Mir estuvo de acuerdo. Pero necesito saberlo. Ahora es mi propiedad. Tengo derecho a saber qué hay en mi propio edificio. La observó durante un largo rato. Tienes carácter. Te lo reconozco. La mayoría de la gente ya habría renunciado a esa cabaña. No tengo ningún otro sitio a donde ir. No es por eso por lo que te quedas, dijo Pete en voz baja. Te quedas porque crees en ella. Lo veo en tus ojos, la misma mirada que solía tener Nathaniel. Lo conocías un poco. Era muy reservado, sobre todo al final, pero trabajé para él durante años. Arreglé una gotera en el techo en 1987. Le ayudé a tapiar algunas ventanas en 1991. La última vez que lo vi fue hace unos 5 años. Me llamó para que fuera a la cabaña. Dijo que necesitaba a alguien para construir algo, pero no me dijo qué. El corazón de Mayer comenzó a latir con fuerza. ¿Construiste la habitación detrás de la puerta cerrada? Pete negó con la cabeza. No me dejó. Dijo que era privado, pero le vendí materiales, madera, paneles de yeso, una cerradura de buena calidad. Tenía 80 años e insistió en hacer el trabajo él mismo. Le llevó semanas. Le ofrecí ayuda, pero la rechazó. Dijo que era algo que tenía que hacer solo, así que construyó esa habitación él mismo. Eso parece. Y fuera lo que puso allí, quería que estuviera seguro.
Maya sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Pete, necesito abrir esa puerta. ¿Me puedes ayudar? Se quedó callado un momento y luego asintió. Pasaré mañana. Traeré mis herramientas. Veremos qué podemos hacer. Pete llegó a la cabaña a la mañana siguiente, un domingo, con una caja de herramientas y un taladro. Sophie los observaba con los ojos muy abiertos mientras subían al ático. Mia lo llevó hasta la puerta cerrada con llave. Pete la examinó con cuidado. Es una buena cerradura. No se andaba con tonterías, pero las cerraduras se pueden taladrar si sabes lo que haces. Miró a Mir. ¿Estás segura de esto? Estoy segura. Preparó el taladro, lo colocó con cuidado y comenzó. El chirrido agudo resonó en el ático. Sophie se tapó los oídos. Maya contuvo la respiración. Tardó 15 minutos, pero finalmente el mecanismo de la cerradura cedió. Pete quitó el cerrojo por completo y dio un paso atrás. «Es todo tuyo», dijo. A Maya le temblaba la mano mientras alcanzaba el pomo de la puerta. Era esto, lo que fuera que Nathaniel hubiera escondido, lo que fuera que hubiera construido esta habitación para proteger. Ella estaba a punto de verlo. Giró la manija. La puerta se abrió hacia adentro. La habitación era pequeña, tal vez de 6 metros por 6 metros. Pero, a diferencia del resto del ático, estaba limpia. Las paredes estaban acabadas con paneles de yeso pintados de blanco. El suelo estaba cubierto con láminas de plástico protectoras, y a lo largo de todas las paredes, sobre robustas estanterías metálicas, había cajas. Docenas y docenas de cajas, todas idénticas, todas selladas con cinta adhesiva, todas etiquetadas con números, pero sin descripción. En el centro de la habitación había un escritorio y una sola silla. Sobre el escritorio había un diario de cuero similar a los que Mia había encontrado en la biblioteca de la planta baja y un sobre con su nombre escrito con letra temblorosa. Señorita Maya Chen. Entró lentamente en la habitación, apenas respirando. Pete se quedó en la puerta, en silencio. Sophie agarró la mano de su madre. Maya cogió el sobre y lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita en papel grueso con fecha del 1 de octubre. La misma fecha que la última entrada del diario de Nathaniel, que estaba abajo. Querida Maya, comenzaba, si estás leyendo esto, es que has hecho lo que esperaba. Te has quedado. Has luchado por la cabaña. Has empezado a ver lo que podría volver a ser. Sé que esto debe parecer extraño. Heredar una propiedad de alguien a quien nunca conociste. Déjame explicarte. Tu madre y yo éramos primos lejanos. Sí, pero yo la conocía. Seguí su vida desde la distancia, como hace la familia. Cuando me enteré de su fallecimiento, me enteré de tu existencia. Una mujer joven que criaba sola a su hija, con 3 trabajos, luchando por sobrevivir. Vi en tu lucha algo que me resultaba familiar. Determinación, corazón, la negativa a rendirse incluso cuando el mundo te dice que deberías hacerlo. Estas son las cualidades que he buscado toda mi vida en las personas. Son las que hicieron que el albergue fuera especial en su día. No el edificio, sino el espíritu de quienes venían aquí. Te he dejado más que un edificio, Maya. En esta habitación encontrarás mi verdadero legado. Pasé 40 años coleccionando piezas de la historia de la Navidad. Objetos raros, cosas valiosas, todo conservado y documentado. Lo hice porque creía que la magia merece ser recordada. Creía que la alegría, incluso cuando el mundo la olvida, merece ser protegida. La colección es tuya y puedes hacer con ella lo que consideres oportuno. Véndela si es necesario. Sin duda necesitas el dinero, pero espero y rezo para que veas otra posibilidad. La cabaña siempre estuvo destinada a ser un lugar donde la Navidad viviera todo el año, donde las familias vinieran a recordar lo que importa. Tú podrías volver a convertirla en eso, no como era, sino como podría ser. La elección es tuya. Pero ten en cuenta esto. Te elegí no porque necesitaras ayuda, sino porque creía que podías ayudar a otros. Cree en ti misma, como yo creí en ti. Con esperanza. Nathaniel Thornwood. Maya leyó la carta 2 veces, con las lágrimas nublándole la vista. Luego la dejó con cuidado y miró las cajas alineadas contra las paredes. Eligió una al azar y la abrió. Dentro, envuelto en un envoltorio protector, había un adorno. Pero no era un adorno cualquiera. Era un adorno vintage de cristal Kugel de Alemania que databa de 1895. Pesado, soplado a mano, su recubrimiento plateado seguía brillante a pesar de su antigüedad. Lo cogió con cuidado y reflejó la luz de la ventana del ático,
proyectando pequeños arcoíris sobre las paredes blancas. Abrió otra caja. Dentro había una primera edición de Cuento de Navidad de Charles Dickens, publicada en 1843, con ilustraciones originales. Abrió otra, una caja de música de 1920 que tocaba Noche de Paz y que aún funcionaba perfectamente. Otra caja contenía una colección de postales antiguas de principios del siglo XX, todas con temática navideña, algunas pintadas a mano, todas en perfecto estado. Caja tras caja revelaban tesoros, no del tipo ostentoso, ni oro ni joyas, sino objetos de profundo valor histórico y emocional. Juguetes antiguos de la época victoriana, catálogos navideños originales de grandes almacenes de la década de 1930, un conjunto de figuras de Belén talladas a mano procedentes de Italia, luces navideñas antiguas todavía en su embalaje original, cartas escritas durante la Segunda Guerra Mundial por soldados que describían la Navidad en el frente, libros de primera edición, grabaciones raras, artículos únicos y en un archivador cerrado con llave en la esquina, Maya encontró la documentación, los certificados de autenticidad, las tasaciones, las listas detalladas de cada artículo, su procedencia y su valor. Los documentos eran recientes, con fecha de los últimos 5 años. Nathaniel había sido meticuloso, había valorado todo correctamente. Al final del archivo, sujetas con un clip, estaban las tasaciones finales. El valor total estaba escrito con tinta roja y subrayado 3 veces. $260 millones. A Maya le fallaron las piernas. Se sentó con fuerza en el suelo cubierto de plástico, con el papel temblando en sus manos. $260 millones. No podía ser cierto. Lo comprobó de nuevo, pero las cifras no cambiaban. Página tras página de valores detallados sumados por tasadores profesionales certificados por autenticadores. Era real. Mamá. La vocecita de Sophie la trajo de vuelta a la realidad. ¿Estás bien? Maya miró a su hija, a Pete, de pie en la puerta con la boca abierta ante las cajas de tesoros que la rodeaban. Pensó en la notificación de desahucio que había desencadenado todo esto, en los $800 que no podía pagar, en tener que elegir entre el alquiler y alimentar a su hija, en cada momento de desesperación que la había llevado hasta allí. Y empezó a reír. No era una risa histérica, ni del tipo que proviene de un colapso, sino la risa profunda y genuina de alguien a quien le acaban de entregar el regalo más absurdo, imposible y milagroso. Sí, cariño, dijo finalmente, secándose las lágrimas de los ojos. Creo que estoy más que bien. Pete entró en la habitación, moviéndose con cuidado, como si las cajas pudieran desaparecer si alteraba el aire. Cogió una de las hojas de tasación y la leyó, luego otra. Sus manos curtidas temblaban ligeramente. Maya, dijo con voz ronca, ¿entiendes lo que es esto? Empiezo a entenderlo, susurró ella. No es solo valioso, es digno de un museo. Se calló y miró las cajas. Es la colección de recuerdos navideños más importante que he visto nunca. Quizás la más importante del mundo. Sophie se había acercado a una de las cajas y la había abierto con cuidado, imitando la forma en que su madre las manejaba. Dentro encontró un osito de peluche, antiguo, de principios del siglo XX, con ojos de botón y extremidades articuladas. Lo cogió con reverencia. Este oso es más viejo que lo que habría sido la bisabuela, dijo en voz baja. Ha visto tantas navidades. Maya observó a su hija, una niña de 8 años que había crecido con tan poco, pero que entendía tanto. Pensó en la carta de Nathaniel, en su esperanza de que ella viera otra posibilidad más allá de la venta. Miró alrededor de la habitación, a décadas de recuerdos acumulados, a la prueba de que la magia de la Navidad era real y merecía la pena conservarla. Pensó en la cabaña en sí, enorme y dañada, pero aún en pie. Pensó en los diarios, las cartas y las fotografías que habían encontrado. Pensó en las familias que habían escrito para decir que la cabaña había cambiado sus vidas. Pensó en Sophie explorando las habitaciones vacías y viendo posibilidades en lugar de ruinas. Pensó en sí misma, con 3 trabajos y negándose a rendirse incluso cuando todos decían que estaba loca. Y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Pete, dijo levantándose, necesito tu ayuda con algo más importante que abrir una puerta. Él la miró. ¿Qué necesitas? Necesito saber cómo convertir este albergue en un museo. Uno de verdad.
Necesito saber sobre cimientos y conservación y cómo proteger todo esto. Señaló las cajas. Necesito saber cómo hacer realidad el sueño de Nathaniel. Pete levantó las cejas. ¿No lo vas a vender? No todo. Quizás algunas piezas para financiar la restauración, pero el resto. Cogió la primera edición de Cuento de Navidad y la sostuvo con cuidado. Estas cosas se guardaron por una razón. Cuentan historias, son importantes, y creo que quizá yo sea la persona indicada para compartirlas. Sophie abrazó con fuerza al oso vintage, con el rostro radiante. Vamos a hacer que la cabaña vuelva a ser mágica. Maya se arrodilló y tomó las manos de su hija. Lo intentaremos, cariño. Va a ser difícil, va a llevar tiempo, pero sí, lo intentaremos. Afuera, la nieve había comenzado a caer de nuevo, suave y constante. A través de la ventana del ático, Maya podía ver el valle abajo, el pueblo de Pinewood Ridge, con sus luces centelleantes, las montañas elevándose en la distancia. Por primera vez desde que había llegado allí, no veía la cabaña como una carga o un último recurso desesperado. La veía como la había visto Nathaniel, como un lugar donde vivía la magia, donde se conservaban las historias, donde las familias podían venir y recordar lo que más importaba. Solo tenía que averiguar cómo hacerlo realidad. La realidad de lo que Maya había descubierto no la impactó de golpe. Llegó en oleadas, cada una más grande que la anterior. Esa primera noche, después de abrir la habitación cerrada con llave, no pudo dormir. Se acostó en la oscuridad junto a Sophie, mirando al techo, con la mente dando vueltas a cifras que le parecían imposibles. 260 millones de dólares. Se lo repetía en voz baja, probando las palabras, viendo si empezaban a parecer reales. No fue así. A las 3:00 de la madrugada, renunció a dormir y volvió al ático. Se quedó en la puerta de la habitación sellada, con el haz de luz de su linterna barriendo las filas de cajas. En la oscuridad, parecían centinelas, guardianes de secretos que se habían guardado durante décadas. Entró y eligió otra caja al azar. Esta contenía una colección de ilustraciones originales de La noche antes de Navidad, creadas por el propio artista en 1849. Las acuarelas estaban impecables, sus colores aún vibrantes, cada pincelada visible bajo la luz de su linterna. Sostenía páginas que tenían casi 175 años, páginas que habían sobrevivido a guerras y depresiones y al simple paso del tiempo, porque alguien se había preocupado lo suficiente como para protegerlas. Abrió otra caja. Dentro había un Papá Noel mecánico de Alemania que databa de 192. Al darle cuerda, Papá Noel asentía con la cabeza. Levantaba la mano para saludar y sus ojos de cristal brillaban a la luz. El mecanismo aún funcionaba. Después de 122 años, aún funcionaba. Caja tras caja revelaban tesoros similares. Una primera edición firmada de Cómo el Grinch robó la Navidad. La partitura original de White Christmas, escrita a mano por Irving Berlin. Una colección de adornos antiguos para árboles de Navidad de 12 países diferentes. Anuncios vintage de la década de 1930 que mostraban a familias reunidas alrededor de radios escuchando programas navideños. Cartas de niños a Papá Noel, algunas que databan de la década de 1880, conservadas en fundas libres de ácido. Y los adornos, cajas y cajas de adornos, no los de plástico de las tiendas de descuento, sino de cristal soplado a mano de Europa, porcelana pintada a mano de Asia, madera tallada a mano de Escandinavia. Cada uno era una pequeña obra de arte. Cada uno valía miles de dólares, algunos decenas de miles. Maya se sentó en el suelo, rodeada de cajas abiertas, abrumada no por el valor, sino por el cuidado. Cada objeto había sido limpiado, documentado y almacenado con precisión. Nathaniel no solo había coleccionado estas cosas, las había amado, había comprendido su importancia y ahora le había confiado a ella su custodia. El peso de esa confianza le oprimía el pecho hasta el punto de que apenas podía respirar. Durante los días siguientes, Maya comenzó a investigar. Aprovechaba sus descansos para comer en la cafetería, para sentarse en la biblioteca de Pinewood Ridge y escribir sus búsquedas en el viejo ordenador público. Descubrió que Nathaniel Thornwood había sido más que el simple propietario de un albergue. Había sido un hombre rico, heredero de una fortuna maderera que se había construido a finales del siglo XIX. Su familia había sido propietaria de vastas extensiones de terreno forestal en todo Colorado
y había ganado millones vendiendo madera durante el auge de la construcción de la posguerra. Pero Nathaniel nunca se había interesado por la madera. Según los pocos artículos que Mia pudo encontrar, había vendido su participación en el negocio familiar en 1950 y había utilizado el dinero para construir el albergue y dedicarse a su pasión por preservar la historia de la Navidad. Había viajado por todo el mundo, asistiendo a subastas, visitando museos y buscando objetos raros. Se había hecho famoso en los círculos de coleccionistas por ser excéntrico pero conocedor, dispuesto a pagar mucho dinero por piezas auténticas. Luego, en 1984, cerró abruptamente el albergue y desapareció de la vida pública. Los artículos no explicaban por qué. Solo señalaban que se había vuelto solitario, que el otrora grandioso albergue Thornwood Santa había sido abandonado y que rara vez se veía al propio Nathaniel. Mir encontró un artículo de 1997, una pequeña nota en un periódico de Denver sobre millonarios olvidados. Mencionaba brevemente a Nathaniel, señalando que aún estaba vivo, pero que vivía como un ermitaño en las montañas, con su fortuna intacta y su colección rumoreada, pero nunca verificada. El periodista había intentado entrevistarlo, pero había sido rechazado. Pensó en la historia de Pete sobre Nathaniel, llamándolo hace 5 años para construir la habitación secreta. Nathaniel ya se estaba preparando entonces, planeando lo que vendría después, asegurándose de que su colección estuviera protegida hasta que la persona adecuada la encontrara. ¿Pero por qué yo?, susurró Maya a la pantalla del ordenador de la biblioteca. No soy nadie. Sin embargo, incluso mientras lo decía, lo entendió. Nathaniel no quería a alguien famoso, rico o con contactos. Quería a alguien que entendiera la lucha, alguien que no viera primero los dólares, alguien que tal vez eligiera honrar lo que representaba la colección en lugar de simplemente venderla. La pregunta era, ¿lo haría ella? Maya llamó al número que figuraba en uno de los documentos de tasación. Se conectó con un servicio de autenticación en Nueva York. Una mujer respondió, profesional y enérgica. Heritage Appraisals, le habla Jennifer. Hola, llamo por una tasación que hicieron para Nathaniel Thornwood. La voz de Maya tembló ligeramente. Hubo una pausa. Lo siento, no puedo hablar del trabajo de un cliente sin autorización. Ahora soy la propietaria de la colección. Él falleció y me la dejó en herencia. Otra pausa, esta vez más larga. ¿Ha heredado la colección Thornwood? Sí, tengo la documentación. Solo necesito verificar que las tasaciones son legítimas. Espere, por favor. La música de espera era de Mozart. Maya esperó con el corazón latiéndole con fuerza. Después de 2 minutos, una voz masculina se puso al teléfono. Soy Richard Chen, tasador senior. ¿Dice que ha heredado la colección Thornwood? Sí, señor. Toda la colección. La encontré en una habitación sellada en la cabaña. Dios mío. Su voz denotaba auténtico asombro. Completamos esas tasaciones hace 3 años. El señor Thornwood fue muy específico sobre sus deseos. Quería que todo estuviera documentado, autenticado y valorado, pero nos hizo jurar que lo mantendríamos en secreto. Dijo que la colección se revelaría cuando fuera el momento adecuado. Así que las cifras son exactas. 260 millones. Una estimación conservadora. En realidad, algunas de esas piezas son tan raras que casi no tienen precio. El valor de mercado podría ser significativamente mayor en una subasta. Esa colección representa 60 años de apasionada y experta recolección. Es extraordinaria. Ma cerró los ojos. ¿Qué debo hacer con ella? Eso depende de lo que usted quiera, señorita Chen. Si necesita fondos inmediatamente, podríamos facilitar ventas privadas o subastas. Si desea conservar la colección intacta, podríamos ayudarla a crear un museo o una fundación. Si desea donar piezas a instituciones existentes, podríamos organizarlo. Pero primero, le recomendaría que alguien inspeccionara todo en persona para asegurarse de que todo está protegido y asegurado. ¿Asegurado? Maya casi se echó a reír. No podía permitirse el seguro del coche y ahora era propietaria de algo que necesitaba una cobertura de 260 millones de dólares. Yo mismo podría ir, se ofreció Richard. A principios de enero, después de las vacaciones, también deberíamos discutir las medidas de seguridad. Una colección de este valor necesita una protección adecuada. Programaron una visita para el 5 de enero. Después de colgar, Maya se sentó en la camioneta que le habían prestado en el aparcamiento de la biblioteca e intentó asimilarlo todo. Las tasaciones eran reales. El valor era real.
No se trataba de un sueño febril ni de un error. Realmente era propietaria de una de las colecciones de recuerdos navideños más importantes del mundo y no tenía ni idea de qué hacer con ella. Esa noche, después de que Sophie se durmiera, Mia se sentó en el escritorio de la habitación del ático y leyó las detalladas notas de Nathaniel. Él había llevado un registro meticuloso de cada adquisición. La caja de música de 1920 había sido comprada en una venta de objetos usados en Viena en 1973. La primera edición de Dickens procedía de un coleccionista privado de Londres en 1981. Los juguetes victorianos se habían adquirido pieza a pieza durante 15 años de diversas fuentes, pero fueron sus notas personales escritas en los márgenes las que le rompieron el corazón. Junto a la entrada de un sencillo Belén de madera, había escrito: «Me recuerda al que Eleanor y yo tuvimos en nuestra primera Navidad juntos, junto a un calcetín de niño de 198. El mismo año en que nació mi madre. A ella le habría encantado. Junto a una colección de cartas de la guerra. Nunca olvides lo que sacrificaron para que sus familias pudieran tener Navidad. No se trataba de una cartera de inversiones. Se trataba de toda una vida de recuerdos, de conexiones, de creer que preservar la alegría era importante incluso cuando su propia alegría se había desvanecido». Maya encontró más cartas en la parte posterior de su diario. Estaban dirigidas específicamente a ella, escritas en los meses previos a su muerte. No estaban enviadas por correo, solo fechadas y selladas en sobres. Abrió una con fecha del 15 de agosto. «Querida Maya, me pregunto qué pensarás cuando encuentres esta habitación. Espero que te sorprendas. Quizás te sientas abrumada, posiblemente enfadada porque te he dejado un regalo tan complicado, pero espero más que nada que veas la posibilidad. He pasado 40 años coleccionando estas piezas porque creía que la Navidad representa lo mejor de la humanidad. La generosidad, la maravilla, el simple hecho de reunirse en tiempos oscuros para compartir la luz. El mundo necesita ese recordatorio ahora más que nunca. Soy demasiado viejo y estoy demasiado cansado para ser quien lo dé. Pero tú, Maya Chen, sigues luchando. No has dejado que el mundo te derrumbe. Por eso te elegí. No porque tuvieras dinero o contactos, sino porque tenías algo más valioso. Tenías corazón. Haz con la colección lo que te parezca correcto. No te juzgaré desde el más allá, pero ten en cuenta que cada pieza aquí fue guardada por una razón. Cada objeto cuenta una historia que vale la pena recordar, y juntos podrían crear algo mágico de nuevo. Confía en ti mismo, Nathaniel». Maya se secó las lágrimas de las mejillas y abrió otra carta. Esta estaba fechada el 23 de septiembre. «Querida Maya, hoy he estado pensando en el fracaso, sobre cómo fracasé al no mantener abierta la cabaña, sobre cómo fracasé al no compartir esta colección mientras estaba vivo, sobre cómo el miedo me mantuvo encerrado durante décadas. No dejes que el miedo gane, Maya. Es el ladrón de los sueños. Yo dejé que robara los míos. No dejes que robe los tuyos. La voz práctica de tu cabeza te dirá que vendas todo, cojas el dinero y compres seguridad. Y esa voz no se equivoca. La seguridad es importante, pero espero que haya otra voz, quizás más suave, que pregunte: ¿y si pudieras crear algo que importara? ¿Y si pudieras dar a las familias el tipo de Navidad que recordarían para siempre? ¿Y si este albergue en ruinas pudiera volver a la vida? Escucha esa voz, aunque te asuste, especialmente si te asusta, con esperanza». Nathaniel leyó las 8 cartas. Cada una le ofrecía ánimos, consejos y una suave presión para tomar una decisión que no estaba segura de tener el valor suficiente para tomar. Cuando terminó, el amanecer se asomaba por la ventana del ático. Sophie se despertaría pronto, pidiendo el desayuno, pidiendo explorar más habitaciones, preguntando con la fe inocente de la infancia cuándo estaría terminada la cabaña. Maya miró a su alrededor, a las cajas de tesoros, a la documentación, al peso de las posibilidades. Pensó en los 260 millones de dólares, en lo que se podía comprar con esa cantidad de dinero. Una casa en un buen barrio, un coche que no se averiara, fondos para la universidad de Sophie, seguro médico, ahorros para la jubilación, seguridad por primera vez en su vida adulta. Pero también pensó en los diarios de Nathaniel, en las familias que habían escrito diciendo que el albergue había cambiado sus vidas, en la cara de Sophie cuando se había puesto esos vestidos vintage y había declarado que el albergue era mágico.
en la sensación que Maya tenía al caminar por la gran sala, imaginándola llena de luz y risas de nuevo. Cogió su teléfono y llamó a Pete. «Son las 6 de la mañana», respondió él somnoliento. «Lo sé, lo siento, pero necesito preguntarte algo». «Adelante». «Si quisiera convertir el albergue en un museo, uno de verdad, con la colección expuesta y programas para familias, con el edificio completamente restaurado, ¿cuánto costaría?» Pete se quedó callado un momento. «Una estimación aproximada, 20 millones, quizá 25. Eso incluye la renovación completa del sistema eléctrico, un nuevo sistema de climatización, la revisión de las tuberías, reparaciones estructurales, la adaptación de todo a la normativa, la creación de un espacio de exposición adecuado, sistemas de seguridad, zona de aparcamiento, baños para el público». No es barato. Y si vendiera parte de la colección para financiarlo, entonces tendría suficiente y algo más. Maya respiró hondo. ¿Podría ayudarme? No solo con la construcción, sino también con la planificación. No sé nada sobre cómo gestionar un museo. ¿Quiere hacer esto? ¿De verdad quiere hacerlo? Creo que tengo que hacerlo, dijo Maya en voz baja. Creo que por eso todo sucedió como sucedió. Por eso acabé aquí. Por eso Nathaniel me dejó el albergue. Estoy aterrorizada, pero sí, quiero hacerlo. Oyó a Pete moverse, probablemente levantándose de la cama. Entonces te ayudaré. Dios sabe que es una locura, pero también lo es casi todo lo que vale la pena hacer. Durante la semana siguiente, Maya hizo más llamadas. Se puso en contacto con consultores de museos, sociedades de conservación y oficinas de turismo. Aprendió sobre el estatus de organización sin ánimo de lucro, sobre juntas directivas, sobre seguros y seguridad y sobre normativas de acceso público. Cada conversación hacía que el proyecto pareciera más real y más imposible. La llamada más difícil fue a una casa de subastas de Nueva York. Seleccionó 20 piezas de la colección, objetos que eran extremadamente valiosos pero no únicos, adornos duplicados, múltiples copias de ciertos libros, piezas que podían venderse sin restar valor a la historia general de la colección. La representante de la casa de subastas casi se le cae el teléfono cuando le describió lo que tenía. «Señorita Chen, según lo que me cuenta, esas 20 piezas podrían alcanzar los 30 millones en una subasta. ¿Cuándo podríamos hacerlo? Tenemos una importante subasta de invierno prevista para finales de enero. Si podemos verificar y catalogar todo en las próximas 3 semanas, podríamos incluirlas. Hagámoslo». La decisión le pareció a la vez acertada y aterradora. Estaba vendiendo piezas de la colección, pero no para embolsarse el dinero, sino para salvar el resto, para hacer realidad el sueño de Nathaniel. Esa noche, Maya sentó a Sophie en la mesa improvisada que habían montado en el dormitorio del tercer piso. Había estado tratando de averiguar cómo explicarle todo esto a una niña de 8 años. «Cariño, tengo que hablar contigo de algo importante». Sophie levantó la vista de su dibujo inmediatamente. «¿Estamos en problemas?» «No, cariño. Todo lo contrario. ¿Recuerdas todos esos tesoros que encontramos en el ático? ¿Las cosas de Navidad?» «Sí, pues resulta que valen mucho dinero. Lo suficiente como para que ya no tengamos que preocuparnos por el alquiler, la comida ni nada de eso». Sophie abrió mucho los ojos. «¿De verdad? ¿De verdad? Pero tengo que tomar una decisión. Podría venderlo todo y mudarnos a un lugar bonito, comprar una casa normal y llevar una vida normal». Pero Sophie preguntó por qué era lo suficientemente inteligente como para percibir la vacilación. «Pero también podría usar parte del dinero para reformar la cabaña, convertirla en un museo donde las familias puedan venir a ver los tesoros y aprender sobre la historia de la Navidad, hacerla especial de nuevo, como solía ser». Sophie no dudó. La segunda opción. «Cariño, no sería fácil. Llevaría años. Seguiríamos viviendo aquí mientras se realizaban las obras. Sería complicado, ruidoso y difícil, pero sería mágico», dijo Sophie con sencillez. Tal y como quería el hombre, tal y como decía en sus cartas, Maya sintió que se le encogía el pecho. «¿Te parece bien, aunque eso signifique no tener una casa normal como los demás niños?» Sophie lo pensó seriamente. Luego dijo: «Mamá, nunca hemos sido normales. Siempre hemos sido nosotros. Y me gusta como somos. Me gusta este lugar. Me gusta pensar en todas las familias que solían venir aquí. Quiero que vuelvan».
Maya abrazó a su hija con fuerza. A veces los niños ven las cosas con más claridad que los adultos. Aún no han aprendido a ser prácticos, a elegir la seguridad por encima de los sueños. Todavía creen en la magia. Y tal vez Mia pensó que eso era precisamente lo que necesitaba este albergue en ruinas. Alguien que aún creyera. A la mañana siguiente, Mia tomó su decisión definitiva. Vendería suficientes piezas para financiar la restauración. Crearía la fundación Thornwood Heritage. Convertiría el albergue en un museo y centro comunitario. Honraría la visión de Nathaniel y crearía algo importante. Era una locura. Era ambicioso. Probablemente era imposible, pero lo iba a hacer de todos modos. Los resultados de la subasta llegaron el 28 de enero. Maya se sentó en el taller de Pete, con las manos temblorosas, y abrió el correo electrónico en su teléfono. Las 20 piezas que había consignado se habían vendido por $32 millones. Después de descontar las comisiones y los impuestos, obtendría aproximadamente 23 millones. $23 millones. Leyó la cifra una y otra vez. Pete se puso a su lado, leyó por encima de su hombro y soltó un silbido. Bueno, dijo en voz baja, supongo que realmente lo vamos a hacer. Maya lo miró, con lágrimas corriendo por su rostro. Supongo que sí. La transformación de Pinewood Ridge comenzó lentamente, casi imperceptiblemente, como la nieve que se acumula copo a copo, hasta que de repente el mundo se vuelve blanco. Al principio, la gente seguía susurrando, seguía negando con la cabeza, seguía pensando que Mia estaba loca. Pero entonces llegaron los equipos de construcción, equipos reales, profesionales, con permisos, planos y equipos. Aparcaron sus camiones a lo largo de Main Street, compraron café en Rosie's Diner, alquilaron habitaciones en el pequeño motel a las afueras de la ciudad. ¿Qué está pasando en el antiguo albergue?, empezaron a preguntar. Los rumores se extendieron más rápido de lo que lo harían los hechos. Algunos decían que Mia había ganado la lotería. Otros afirmaban que se había casado con un hombre rico. Unos pocos sugerían que se trataba de algo ilegal, pero poco a poco salió a la luz la verdad. Había heredado una colección valiosa, y estaba utilizando el dinero para restaurar el Thornwood Santa Lodge y convertirlo en algo de lo que el pueblo pudiera sentirse orgulloso. Las burlas comenzaron a dar paso a la curiosidad, luego al interés y finalmente a algo que se parecía casi al orgullo. En marzo, el albergue estaba repleto de trabajadores, electricistas recableando todo el edificio, fontaneros sustituyendo todas las tuberías, carpinteros reparando la madera dañada y restaurando los detalles originales. El sonido de los martillos y las sierras resonaba cada día en la montaña. Maya estuvo allí durante todo el proceso, trabajando junto a los equipos cuando podía, aprendiendo todo lo que le enseñaban, tomando decisiones sobre los colores de la pintura, los acabados del suelo y las vitrinas. Había contratado a una consultora de museos llamada Patricia Álvarez, una mujer de unos 50 años que diseñaba exposiciones para las principales instituciones del país. Patricia había venido en coche desde Denver, recorrió el albergue en la buhardilla y luego se sentó con Ma a tomar un café que se había enfriado mientras hablaban durante 4 horas. Esta colección es extraordinaria, dijo Patricia. Pero más que eso, la historia que hay detrás es extraordinaria. La cabaña en sí misma es parte de la exposición. La dedicación de este hombre a preservar la alegría, tu viaje para encontrarla, la comunidad que se está reconstruyendo a su alrededor, eso es lo que hará que este lugar sea especial. Juntas, diseñaron un museo que contaba historias, que no se limitaba a exhibir objetos detrás de un cristal, sino que creaba experiencias. La primera planta albergaría las exposiciones principales, con muestras rotativas de la colección organizadas por temas. La segunda planta se convertiría en un centro educativo con espacios para talleres, una biblioteca y salas donde los grupos escolares podrían aprender sobre historia y tradiciones. La tercera planta seguiría siendo privada, el hogar de Mayer y Sophie, al menos por ahora. Pero era la gran sala la que se convertiría en el corazón de todo. El enorme espacio, con sus altos techos y su pared acristalada con vistas al valle, se transformaría en un lugar de reunión para la comunidad. Allí se colocaría un árbol de Navidad durante todo el año, decorado con algunos de los adornos antiguos de Nathaniel. Las familias podrían reservar el espacio para celebraciones. El pueblo podría celebrar eventos allí.
Sería lo que la cabaña siempre había estado destinada a ser, un lugar donde la gente se reunía. El coste era astronómico. Cada semana llegaban nuevas facturas, nuevos gastos que Mia nunca había previsto. Pero el dinero de la subasta aguantó. En junio, los sistemas principales estaban completos. El albergue tenía calefacción y aire acondicionado, agua caliente y electricidad, fontanería que funcionaba y cableado seguro. La estructura era sólida. Luego vino la restauración. Cada pieza de carpintería original se limpió y reparó cuidadosamente. Se rejuntaron las chimeneas de piedra. Se restauraron las ventanas, conservando sus cristales antiguos. Se pintaron las paredes con colores históricamente precisos que Patricia ayudó a elegir. Se restauraron los suelos y la madera antigua volvió a brillar. Y en todas partes, en cada detalle, honraron lo que había sido el albergue mientras lo preparaban para lo que sería. El pueblo observaba la transformación con creciente asombro. Eddie, el cartero, empezó a llevar gente a la montaña los fines de semana, en visitas no oficiales para ver los progresos. Rosie cerró el restaurante durante un día y llevó a todo su personal a ver lo que Mia estaba construyendo. El alcalde, que había ignorado a Mia durante meses, de repente quiso programar una reunión para discutir las oportunidades turísticas. Pero fueron los voluntarios los que más sorprendieron a Mia. Empezaron a aparecer en abril. Primero, solo unos pocos, Pete, por supuesto, y la señora Chen, de la biblioteca. Luego otros, un profesor jubilado que se ofreció a ayudar a diseñar programas educativos, un carpintero que quería construir vitrinas a medida, una mujer que se había alojado en el albergue cuando era niña en 1978 y nunca lo había olvidado. Mis padres me trajeron aquí por Navidad, dijo con lágrimas en los ojos mientras estaba de pie en la gran sala. Fue la mejor semana de mi vida. Nunca pensé que volvería a ver este lugar con vida. Para el verano, Maya contaba con un equipo central de 15 voluntarios. Se reunían todos los sábados para planificar programas y exposiciones, limpiar y organizar, y preparar la inauguración. Sophie, que ahora tenía 9 años, se autoproclamó conservadora junior. Ayudó a catalogar los objetos, diseñó etiquetas para las exposiciones con una letra cuidada y ofreció visitas guiadas de prueba a cualquiera que quisiera escucharla. Este adorno es de Alemania, de 1895, decía con seriedad, señalando una vitrina. Se llama Kugel y está hecho de plata auténtica. La gente los colgaba en sus árboles con clips especiales porque eran demasiado pesados para los ganchos normales. Maya observaba a su hija con asombro. Esta niña que hacía solo unos meses lloraba hasta quedarse dormida en el frío, ahora estaba segura de sí misma, tenía conocimientos y se había transformado al tener algo significativo por lo que preocuparse. La atención de los medios comenzó en julio. Una periodista del Denver Post se enteró del proyecto y fue en coche a investigar. Su artículo, publicado en agosto, se titulaba «De la pobreza a la conservación, una madre soltera crea un museo de Navidad con la fortuna heredada». Se hizo viral. En cuestión de días, equipos de noticias de todo Colorado estaban llamando. Luego, los medios nacionales. Good Morning America quería hacer un reportaje. The Today Show envió a un productor para buscar localizaciones. Mia dijo que sí a todo. No por ella, sino por el albergue. Cada historia que se contaba era publicidad gratuita. Cada artículo que se escribía atraía a más visitantes potenciales. En septiembre, habían recibido más de 2,000 correos electrónicos de personas que querían saber cuándo abriría el museo. La presión para terminar era inmensa. Maya fijó la fecha de inauguración para el 1 de diciembre, exactamente un año después de haberse mudado al albergue. Parecía poético. También parecía imposible. Todavía quedaba mucho por hacer. Había que instalar vitrinas, perfeccionar la iluminación, probar los sistemas de seguridad, finalizar los programas, contratar personal, abastecer la tienda de regalos, lanzar el sitio web y contratar pólizas de seguro. Maya trabajaba 18 horas al día. Había dejado sus trabajos en la cafetería y en el servicio de limpieza, pero echaba de menos la sencillez de aquellos días. A veces, dirigir un museo era infinitamente más complejo que servir mesas. Había reuniones de la junta directiva, solicitudes de subvenciones, relaciones con los donantes y estrategias de marketing. Patricia la ayudaba con todo, pero al final todas las decisiones recaían en Maya. «Tú eres la directora», le recordaba Patricia.
La visión tiene que ser tuya. Y así era. La visión de Mia era sencilla. Crear un lugar donde la Navidad viviera todo el año, donde las familias pudieran venir y recordar lo que realmente importaba, donde se tomara en serio la magia, donde una madre soltera y su hija habían demostrado que las cosas rotas podían volver a ser bonitas. La ciudad de Pinewood Ridge se transformó junto con el albergue. El aumento del turismo significó más negocio para las tiendas locales. El restaurante amplió su horario. El motel renovó sus habitaciones. Se abrió un nuevo restaurante en Main Street. La gente volvió a sentirse orgullosa de su comunidad, pintando los escaparates de sus tiendas, plantando flores y colgando pancartas con el lema «Sede del Museo del Patrimonio de Thornwood». Las burlas habían desaparecido por completo. Ahora, cuando la gente veía a Mia en la ciudad, se detenía para darle las gracias, para decirle lo emocionados que estaban, para preguntarle si sus hijos podían ser voluntarios. Había pasado de ser una camarera en apuros a la mujer que había salvado su ciudad. Era desorientador, humillante y aterrador. Porque, ¿y si fracasaba? ¿Y si el museo abría y no venía nadie? ¿Y si la colección no era tan interesante como ella pensaba? ¿Y si había cometido un terrible error? Esos temores la atormentaron durante octubre y noviembre, a medida que se acercaba la fecha de inauguración. Pero entonces recorría las exposiciones terminadas y recordaba por qué estaba haciendo esto. Las vitrinas de la primera planta eran impresionantes. Patricia las había diseñado maravillosamente, con una iluminación suave, explicaciones claras y el contexto justo para que cada pieza tuviera sentido sin abrumar a los visitantes. Una sala estaba dedicada a las tradiciones navideñas victorianas, llena de juguetes antiguos y decoraciones del siglo XIX. Otra mostraba la Navidad en tiempos de guerra con cartas, fotografías y recetas de racionamiento para las fiestas. Una tercera exploraba la Navidad en todo el mundo con adornos y figuras de docenas de países. La sala más grande albergaba la pieza central, una cronología de la Navidad estadounidense desde la simplicidad colonial hasta el comercialismo moderno, que mostraba cómo evolucionaron las tradiciones y por qué eran importantes. Y en la gran sala, el espacio comunitario, habían creado algo mágico. El enorme árbol de Navidad medía 6 metros de altura y estaba decorado con adornos antiguos cuidadosamente seleccionados que los visitantes podían admirar, pero no tocar. A su alrededor, cómodas zonas de descanso invitaban a la gente a quedarse. Las paredes estaban cubiertas de fotografías históricas del albergue en su época de esplendor, y a través de los altos ventanales, la vista del valle se extendía como una promesa. 2 semanas antes de la inauguración, Maya organizó un evento de presentación para los voluntarios y los líderes de la ciudad. Acudieron más de 100 personas, vestidas con sus mejores galas, que recorrieron el museo con expresiones de asombro. El alcalde pronunció un breve discurso sobre la comunidad y la conservación. Patricia habló de la importancia de la colección, pero fue Maya quien se situó al frente de la gran sala, con Sophie a su lado, y pronunció las palabras más importantes. Hace un año estaba arruinada, asustada y sin opciones. Me mudé a este edificio porque no tenía ningún otro sitio a donde ir. Pensaba que solo estaba sobreviviendo, pero Nathaniel Thornwood me enseñó algo a través de sus cartas y su legado. Me enseñó que sobrevivir no es suficiente. Estamos destinados a construir, a crear, a creer en algo más grande que nosotros mismos. Miró a su alrededor a los rostros que la observaban, gente que había dudado de ella y gente que la había ayudado, y gente que se había transformado junto a ella. Este museo no es mío, es nuestro. Pertenece a todos los que creen que la alegría importa, que la historia importa, que dedicar tiempo a recordar la magia en un mundo cínico importa. Nathaniel pasó 60 años coleccionando estas piezas porque creía que la Navidad representa lo mejor de la humanidad: generosidad, asombro, esperanza. Yo solo soy la persona que tiene el privilegio de compartir lo que él guardó. El aplauso que siguió fue atronador. La gente se secaba las lágrimas. Desconocidos se abrazaban. Y Maya sintió por primera vez en su vida que había hecho algo que la sobreviviría, algo que importaba. El día de la inauguración llegó frío y despejado. El 1 de diciembre, Maya se despertó a las 4 de la mañana, demasiado nerviosa para dormir. Se asomó a la ventana del tercer piso y vio cómo la oscuridad daba paso lentamente al amanecer. Debajo,
El aparcamiento que habían construido tenía capacidad para 100 coches. Se preguntó si se llenaría siquiera la mitad. A las 8:30, hora prevista para la apertura del museo, había una cola que se extendía por la entrada. Más de 300 personas habían acudido al día de la inauguración. Las furgonetas de los medios de comunicación se instalaron en el aparcamiento. El alcalde estaba allí con unas tijeras gigantes para la ceremonia de inauguración, y al frente de la fila estaba la mujer que se había ofrecido como voluntaria porque había visitado el albergue cuando era niña, en 1978. Sostenía una fotografía descolorida y arrugada de sí misma de niña, de pie en el porche delantero. «He esperado 46 años para volver», dijo cuando Maya se acercó. «Gracias por hacerlo posible». La ceremonia fue breve. El alcalde dijo unas palabras. Maya dijo unas palabras. Sophie, con un vestido de terciopelo rojo que había encontrado en la colección vintage del ático e insistió en ponerse, cortó la cinta con exagerado cuidado. Y entonces se abrieron las puertas y la gente entró en masa. Maya temía que a nadie le importara. Se había equivocado. La gente recorría las exposiciones lentamente, con reverencia, leyendo cada cartel, examinando cada vitrina. Se quedaron boquiabiertos ante los juguetes victorianos. Lloraron al leer las cartas de la guerra. Se hicieron selfies delante del enorme árbol de la gran sala. Compraron artículos en la tienda de regalos, postales, adornos, libros. Y todos los ingresos se destinaron al fondo de funcionamiento del museo. Y le dieron las gracias una y otra vez. Una persona tras otra paraba a Mia para decirle, «Gracias, gracias por conservar esto, gracias por creer en ello, gracias por mostrarnos que aún existen cosas hermosas». A la hora de cierre, a las 6:00, más de 700 personas habían visitado el museo. El libro de visitas estaba lleno de comentarios. «Impresionante, importante, vale la pena el viaje desde Wyoming. Traje a toda mi familia y ya estamos planeando volver». Maya se quedó de pie en la gran sala vacía después de que todos se hubieran ido. Sophie se acurrucó dormida en uno de los sofás, agotada de dar visitas guiadas todo el día. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban en la oscuridad creciente. Afuera había empezado a nevar, suave y constante. Pete la encontró allí una hora más tarde. «Lo has conseguido», dijo simplemente. «Lo hemos conseguido», corrigió Maya. «No, has sido tú, tu visión, tu valentía, tu negativa a rendirte». Maya negó con la cabeza. «Fue la visión de Nathaniel. Yo solo terminé lo que él empezó». «Quizás», dijo Peter en voz alta, «pero ella eligió a la persona adecuada para terminarlo». Las semanas previas a la Navidad fueron un caos. El museo estaba abierto 6 días a la semana, solo cerraba los lunes. Llegaban visitantes de todo Colorado y de los estados vecinos. A mediados de diciembre, habían recibido a más de 5,000 personas. La tienda de regalos no daba abasto con el stock. El calendario de eventos de la gran sala estaba completo hasta marzo. Las escuelas locales comenzaron a organizar excursiones. Maya contrató a 3 empleados a tiempo parcial para ayudar a gestionar las operaciones. Sophie se convirtió en una figura habitual del museo, saludando a los visitantes habituales por su nombre y compartiendo sus piezas favoritas con auténtico entusiasmo. Había crecido 3 centímetros desde que se mudaron al albergue y había empezado a leer libros sobre la conservación de museos y la preservación histórica. «Quizás dirija este lugar cuando sea mayor», le dijo a Mia una noche. «Quizás lo hagas», respondió Mia con el corazón lleno de alegría. El 23 de diciembre, Mia programó un evento especial, una velada a la luz de las velas para las familias que habían escrito cartas a Nathaniel décadas atrás. Patricia había localizado las direcciones de 32 de ellas. 26 familias respondieron y 18 hicieron el viaje a Pinewood Ridge. Recorrieron el museo bajo la suave luz de las velas, acompañados por sus hijos adultos y nietos. Al ver la transformación de la cabaña, las lágrimas eran constantes. La gente reconoció muebles que recordaba, encontró fotografías de sí mismos cuando eran niños, se paró en habitaciones donde habían celebrado Navidades 50 años atrás. Un anciano, Frank Morrison, era el niño que había escrito sobre el paseo a la luz de las velas por el bosque. Ahora tenía 81 años, caminaba con un bastón y su esposa lo sostenía del brazo. Se paró frente a su carta enmarcada en la exhibición y lloró. «Pensé que nunca volvería a ver este lugar», dijo.
Pensé que esos recuerdos morirían conmigo. No lo harán, le prometió Maya. Están conservados aquí para siempre. Después del evento, Maya encontró un sobre metido en la caja de donativos. Dentro había un cheque por valor de $50,000 y una nota de la familia Morrison por mantener viva la magia. Empezaron a llegar donativos similares. Gente que había visitado el museo, que se había emocionado con lo que había visto y que quería asegurarse de que el museo continuara. A finales de año, la Fundación Thornwood Heritage tenía fondos suficientes para funcionar durante 3 años sin preocupaciones. La Nochebuena cayó en domingo. Maya cerró el museo al mediodía y pasó la tarde con Sophie decorando sus aposentos privados en la tercera planta. Habían comprado un pequeño árbol para su salón y colgado adornos que Sophie había hecho ella misma. Cocinaron juntos la cena en la cocina recién renovada. Nada sofisticado, solo espaguetis y pan de ajo, pero sabía a celebración. Después de cenar, recorrieron el museo en la oscuridad, solo ellas dos, con las luces de seguridad proyectando suaves sombras. Maya pensó en dónde habían estado un año atrás, frías, asustadas, inseguras, y dónde estaban ahora, cálidas, seguras, con un propósito. Mamá, dijo Sophie mientras estaban de pie en la gran sala, ¿eres feliz? Maya miró a su hija, esa chica valiente y brillante que había sobrevivido a tantas cosas y había salido fortalecida. Sí, cariño, soy feliz. ¿De verdad? Más feliz que nunca, dijo Sophie con seriedad, porque ya no solo estamos viviendo, estamos creando algo que importa. De la boca de los niños, pensó Mia, sale la sabiduría más auténtica. Esa noche, Mia se sentó en el escritorio de Nathaniel, en la habitación del ático, y escribió su propia carta. No sabía quién la leería. Quizás nadie. Quizás alguien dentro de décadas, pero necesitaba escribirla de todos modos. Querido futuro, comenzó. Hace un año, un hombre al que nunca conocí me hizo un regalo imposible. Él vio en mí algo que yo no veía. El valor de creer en la belleza incluso cuando la vida es difícil. Me enseñó que preservar la alegría es una labor sagrada, que reservar un espacio para la maravilla en un mundo cínico es una rebelión, que las cosas rotas pueden recomponerse si alguien se preocupa lo suficiente como para intentarlo. Espero que quien lea esto se encuentre en un museo próspero. Espero que las familias sigan reuniéndose aquí. Espero que la Navidad siga viva entre estas paredes. Y espero que sepan que todo comenzó con una mujer que no tenía nada más que determinación y una niña que aún creía en la magia. No dejen que el mundo les diga que sean prácticos cuando su corazón les dice que sean valientes. No dejen que el miedo les robe sus sueños. Y nunca dejen de creer que una persona, una decisión, un momento de valentía pueden cambiarlo todo. Con esperanza y gratitud, Maya Chen selló la carta y la guardó en el cajón del escritorio donde había encontrado las cartas de Nathaniel. Algún día alguien la encontraría. Algún día el ciclo continuaría. El primer año del Museo del Patrimonio de Thornwood superó todas las expectativas. Más de 30,000 visitantes cruzaron sus puertas. Los ingresos por turismo de la ciudad aumentaron un 40%. Se abrieron 3 nuevos negocios en Main Street. El valor de las propiedades aumentó. Y lo más importante, Pinewood Ridge recordó cómo estar orgullosa de sí misma. Maya fue entrevistada por revistas nacionales y periódicos locales. Habló en conferencias sobre la preservación histórica y la revitalización de los pueblos pequeños, pero nunca dejó que la atención se le subiera a la cabeza. Siguió siendo la misma mujer que servía café en la cafetería Rosie's, que limpiaba edificios de oficinas, que había elegido ver posibilidades en las ruinas. Seguía trabajando como voluntaria en la cafetería una mañana a la semana, solo para mantener los pies en la tierra. Seguía siendo amiga de las personas que la habían ayudado desde el principio. Y todas las noches, sin importar lo ocupada que hubiera estado, leía a Sophie antes de acostarse y agradecía al universo por las segundas oportunidades. El museo evolucionó y creció. Añadieron programas de verano para niños, organizaron celebraciones de Navidad en julio, se asociaron con universidades en proyectos de investigación. Se convirtieron en un destino no solo por la colección, sino también por la historia. La mujer que había convertido una fortuna heredada en un tesoro comunitario. Pero Maya nunca olvidó que la verdadera transformación no había sido el edificio. Había sido ella. Había llegado al albergue destrozada, desesperada, apenas sobreviviendo. Y a través del trabajo de restauración de paredes y suelos, y sí, de sí misma,
Había aprendido que era capaz de más de lo que jamás había imaginado, que su valor no estaba ligado a un sueldo, a un hombre o a la opinión de nadie más, que podía construir algo significativo, que ella importaba. Sophie prosperó de una manera que Maya nunca se había atrevido a esperar. La niña que una vez había escrito en su lista de Navidad que mamá no estuviera más triste, ahora escribía ensayos sobre la conservación de museos y la preservación histórica. Daba visitas guiadas con confianza. Diseñaba exposiciones con la ayuda de Patricia. Había encontrado su pasión a los 9 años, y era hermoso ser testigo de ello. En el primer aniversario de la inauguración del museo, Maya se encontraba en la gran sala rodeada de personal, voluntarios y miembros de la comunidad. El árbol de Navidad brillaba detrás de ella, con adornos antiguos que reflejaban la luz. Sostenía una fotografía enmarcada, la última imagen de Nathaniel de pie en el porche delantero, solitario pero esperanzado. Este lugar existe porque un hombre se negó a dejar que se olvidara la alegría, dijo a la multitud reunida. Pero prospera porque todos ustedes decidieron creer en él, apoyarlo y convertirlo en parte de su comunidad. Este museo no trata sobre el pasado, trata sobre el presente, trata sobre elegir cada día preservar lo que importa, honrar la belleza, crear espacio para la maravilla. Gracias por tomar esa decisión conmigo. Los aplausos fueron cálidos y sinceros, pero después, cuando todos se habían ido a casa y Maya se quedó sola en la gran sala una vez más, hizo lo que había hecho todas las noches desde la inauguración. Caminó por el museo y susurró, «Gracias. Gracias a Nathaniel por creer en ella. Gracias al universo por el regalo imposible. Gracias a sí misma por ser lo suficientemente valiente como para aceptarlo. Porque eso es lo que realmente había hecho falta. No la suerte, ni la magia, sino el simple, difícil y extraordinario valor de creer que merecía algo mejor. Creer que las cosas rotas podían arreglarse. Creer que las decisiones de una persona podían tener un efecto dominó y tocar vidas que nunca conocería. Afuera nevaba, suave y constante, como la noche en que llegó por primera vez al albergue. Pero todo lo demás había cambiado. El edificio brillaba con luz y calidez. Las habitaciones que habían estado vacías ahora estaban llenas de tesoros e historias. El futuro que había parecido imposible ahora se desarrollaba día a día, visitante a visitante, momento a momento. Maya Chen había heredado más que un albergue. Había heredado una posibilidad y había decidido honrarla de la mejor manera que sabía, compartiéndola, abriendo las puertas y diciendo, «Esta magia no es solo mía, nos pertenece a todos. Entrad, recordad lo que importa, volved a creer en la magia». Y la gente acudió. Seguían acudiendo. Siempre acudirían porque el Museo del Patrimonio de Thornwood se había convertido en lo que Nathaniel siempre había soñado que sería. Un lugar donde la Navidad vivía para siempre, donde las familias se reunían, donde la esperanza era tangible, donde el coraje de una mujer había transformado no solo un edificio, sino toda una comunidad. Cualquiera puede cambiar su vida si está dispuesto a creer en lo imposible y es lo suficientemente valiente como para luchar por ello. Cuando Maya cerró las puertas del museo tras otro día exitoso, ya no se veía a sí misma como la camarera en apuros que había sido desahuciada y estaba desesperada. Se veía como la directora de algo significativo, la madre de una hija próspera, la mujer que había tomado pedazos rotos y había construido algo completo. La mujer que había demostrado que, a veces, los mayores tesoros no se encuentran en áticos o habitaciones ocultas, sino en el valor de creer que te los mereces. Porque para Maya y Sophie, y para todos los que cruzarían esas puertas en los años venideros, la cabaña de Thornwood Santa era más que un museo. Era la prueba de que las segundas oportunidades son reales, que la redención es posible y que, a veces, el regalo más mágico es simplemente la oportunidad de empezar de nuevo. A continuación, te esperan otras 2 historias impactantes. Haz clic para seguir descubriendo y no olvides suscribirte si crees que los sueños rotos aún merecen ser reconstruidos.